hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Café Mayo, charlemos. Carga en barcos y rodados. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Salud protegida. Mascarillas Ideal MedPro, una marca paraguaya. Fiat en Paraguay es Eurocar. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Tarjeta Más, sumate, somos más. Avon, calidad que une generaciones. Guaira, pisos sanitarios, pisos porcelanatos, Potobelo y Elizabeth. Coca-Cola Paraguay, juntos para algo mejor. Tu quiniela TET, la quiniela que no falla. Genacol, la revolución natural. Auspician Rimpex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol, Asismed S.A. A la Gran 730 te espera mañana con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, hay una información ahora de último momento con respecto al tema de las eliminatorias. Atención con esto, porque... A ver, quiero hacer un adelanto. Vamos a hacer un anticipo, señores. Estoy mensajeando acá con una fuente. Tema eliminatoria, Dani, Sí, y Ariel. Sí. La reunión pasó para mañana. Sí. Bueno, tengo lo último. Lo último. Atiendan muy bien ahora, información de último momento y hacemos el anticipo. La Asociación Paraguaya de Fútbol, si no tiene todos los jugadores, va a pedir suspender la fecha de eliminatorias combo de marzo. Y muchas de las asociaciones y federaciones están en esa línea. Voy a repetir este adelanto porque lo último es que Infantino, el presidente de la FIFA, solicitaría que las eliminatorias se muden a Europa, que los partidos se jueguen en Europa. Pero, reitero esto, lo último, postura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Si no tiene la APF, todos los jugadores van a pedir la suspensión y hay muchas federaciones y asociaciones que están en la misma línea de suspender en caso que no se tenga a todos los jugadores del exterior. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Sobre el tema, perdón Dani, te cedo la palabra. Carlos Antonio Vélez, colega de Colombia, dice lo siguiente: la selección de Colombia, la Federación Colombiana,
la Confederación Brasileña de Fútbol y @albirroja, arrobó a todas estas asociaciones, no aceptan jugar eliminatorias sin los jugadores que actúan en Europa. Mañana bloquearán a todos los posibles convocados. El lunes 8 será la reunión en Conmebol para definir si hay fecha o no en marzo. Opción de jugar todo en un segundo semestre. Entonces, Dani, así está la película. Primero, Infantino pide pediría que se juegue en Europa, y hay asociaciones, federaciones que dicen, no, nosotros queremos los jugadores y queremos nuestra localidad. Ecuador y Bolivia, por ejemplo. Bueno, segundo, acabamos de dar de muy buena fuente, esto lo estoy diciendo, la Asociación Paraguaya de Fútbol no va a aceptar. No va a aceptar si no vienen todos los jugadores. Principalmente el caso de Almirón y de Fabián Balbuena en la Premier. Ayer les dije. Sí, correcto. Y agregamos lo de Carlos Antonio Vélez, un prestigioso colega colombiano, ya habla de que Colombia, Brasil y Paraguay no aceptan jugar la eliminatoria sin los jugadores que actúan en Europa. Bueno, es una pena. Está bien claro, ¿eh? Sí, está clarísimo y tan claramente penoso lo de esa... Como vos dijiste lo de que pone el colega colombiano Vélez. Yo te entiendo Brasil y Colombia. ¿Qué hace Paraguay en esa línea? ¿Sabes qué? A mí me suena cuando viste si bajamos a nuestra realidad cotidiana. Vos sabés que hay un punto donde sí van a ser afectados Cerro, Olimpia, Libertad. Y de repente aparece un equipo ahí que está luchando la permanencia y dice, cierto. Yo creo que Paraguay, a ver, por eso yo separo las cosas. Cuando vos ayer decías, Ariel, que Robert Harrison había anunciado exacto. Ahora, yo me quedo con la postura de Villar. Porque, reitero, un imparcial ve y dice, porque a ver, y le explicamos a la gente cuando dice van a pedir bloquear a los jugadores, es enseñar a los jugadores, es convocar a los jugadores. Sí. Entonces... Es enviar el pedido de convocatoria oficial. Lo que ayer nos decía justo, que estaba haciendo. Ahora, yo repito, yo no entendería esa postura, salvo que diga que hay un acuerdo político, hay un pacto, y ¿sabes qué? Para que no quede que es una cuestión solamente de los Dani, poderosos. Yo no sé si escuchaste lo que dije. Todos, la mayoría están en esa línea, dice. Sí. O sea, yo creo que es el famoso, yo creo que es un consenso, claro. Pero Dani, yo no estoy de acuerdo con vos, disculpame, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Yo entiendo lo de la selección, porque lo de la albirroja, seamos realistas, creo que acá hay jugadores más pequeños en el partido grande de este tipo de situaciones. Nosotros somos uno de ellos, ¿verdad? Sí. Pero caramba, hay una reglamentación, y el reglamento está para ser respetado, porque si no, ¿para qué se hacen los reglamentos? ¿Pero qué reglamento? El reglamento habla de que 5 días antes la FIFA le obliga a las asociaciones y selecciones a que vengan a sus selecciones respectivas. No es aplicable para ¿sabes que no es aplicable para estas eliminatorias? O no vamos a olvidar que Perú vino a jugar acá sin Oreja Flores, o que Venezuela jugó sin Rondón. No, o sea... Y bueno, pero entonces Europa va a hacer lo que quiera, entonces cada vez que... No, es que el reglamento lo ampara. O escuchaste una sanción al equipo de Nueva York, al equipo de China. Voy nomás a que, repito, salvo que haya un acuerdo político, a mí me da esa sensación. Porque no voy solamente por el tema deportivo, voy a lo que ayer nos decía Justo. Yo te entendía decir... Pero ¿y qué va a hacer la selección? ¿Qué va a hacer la selección de contramano? O sea, la APF, ¿qué va a hacer de contramano? No, por eso. Pero o sea, si los grandes, porque Brasil ya está, Colombia ya está, Argentina también supongo va a tener la misma postura. Entonces, ¿qué va a hacer Paraguay? Paraguay es un jugador menor. Pero por eso te dije... Yo más bien entendería esa postura de Bolivia y de Ecuador. ¿Por qué? Porque ellos tienen la altura, el tema de la localidad, no querer jugar en Europa. En esa es inviable. Paraguay tampoco puede estar de acuerdo a esa propuesta de Infantino, que totalmente trae los pelos. Yo voy nomás a mí me da la sensación de coloquemos a una federación débil para demostrar que hay un consenso, cuando en realidad no hay consenso, cuando a los poderosos les tocan. Anda a preguntar a los poderosos si les interesa la realidad de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay. Entonces, ahora, para mí esto es un maquillaje político de decir, fíjense que toda Sudamérica está unida, y te ponen a un superpoderoso como Brasil, pero no a uno intermedio como Colombia y a uno débil como Paraguay, para decir,
Dani, pero no tiene razón también Brasil, no tiene razón también Colombia. Tiene razón desde lo deportivo. Colombia tiene, dijimos ayer, 6 jugadores y Brasil tiene 8, si mal no recuerdo. No, Brasil tiene más. Entonces Colombia es la que tiene 8. Brasil te puede... Brasil tiene a sus 2 arqueros. Alisson y a Ederson. Claro, no, es que... imagínate quién va a atacar a Richarlison, que ahora en estos momentos la está rompiendo en Everton. No. Está el colega Víctor Cruces de ADN de Chile. Víctor, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gusto también para saludarlos a la distancia desde Santiago de Chile. Los estaba escuchando atentamente y les digo que Chile se queda sin mediocampo porque tiene a Pulgar de la Fiorentina, Aranguis del Leverkusen y a Vidal del Inter. Si los 3 no vienen, sería un lío muy grande para Lasarte. Bueno, entonces, vamos a intercambiar informaciones, Víctor. Yo te cuento, y me hago responsable de la información, te digo de alta fuente, que la Asociación Paraguaya de Fútbol no va a aceptar jugar la eliminatoria sin sus jugadores de Europa. Eso te lo digo ya ahora, y lo acabo de lanzar en Twitter también. Y estaba comentando lo de Carlos Antonio Vélez, nuestro colega de Colombia, que dice que Colombia, Brasil y Paraguay, para ratificar esta información que estaba dando, que ellos no aceptan si no vienen los jugadores europeos a jugar la eliminatoria. Y lo de Infantino, que propondría jugar en Europa, eso es inaceptable. Eso no se va a aceptar. Y lo que me dicen es que así como la APF no acepta jugar sin los jugadores de Europa, hay muchas asociaciones, federaciones que están en la misma orientación. ¿Cuál es la postura de Chile? ¿Vos qué sabes? Yo creo que Chile va a escuchar, yo creo que Chile va a analizar, pero que también se vería muy perjudicado. Ahora, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú señalas respecto a la información que manejas desde la Conmebol, pero claro, en algún momento Sudamérica, vale decir a Conmebol, ya le sacaron una final de Copa Libertadores Europa, no me extrañaría nada. A Coquimbo lo sacaron de su cancha por una serie de dificultades y al mismo tiempo porque se manejaron mal en los protocolos sanitarios para que fuera a jugar a Paraguay una semifinal de Copa. Ahora, me parece que el caso de Chile, muchachos, para entregarle un poco de información, estamos hablando de un presidente nuevo, como Pablo Milat. No estamos hablando de un tipo que tenga hoy jinetas al interior de la Conmebol. Estamos hablando de un dirigente, comillas, nuevo para la Conmebol. Sí. Chile va a escuchar, Chile va a analizar, pero me parece que tendría que ir con la mayoría. Ahora, si me apuran, Chile se vería muy perjudicado. Yo los comencé saludando respecto a la mitad de la cancha. Hoy también está Maripán en el Mónaco, Claudio Bravo en el Betis, y por ahí vendrían mayores inconvenientes para Chile a la hora de armar un equipo por parte de Martín Lasarte. Me parece que Chile está analizando y tendrá que tomar posturas con respecto al resto de los presidentes. Perfecto. Es que acá ya hablan de una mayoría, o sea, habría un consenso por parte de las federaciones y asociaciones de la Conmebol. Y yo acá estábamos debatiendo con Dani, que es muy respetable su opinión porque me parece que tiene sentido lo que dice, pero en contrapartida también hay bemoles en el tema. ¿Qué tiene que hacer la selección paraguaya ahí con los grandes como Colombia y Brasil? Y yo le digo, bueno, pero ¿acaso Brasil y Colombia no tienen razón también? Porque ¿cuántos jugadores tienen en Europa en la Premier nomás? Estamos hablando de la Premier. Y después el caso de Chile que vos mismo estás mencionando. Al final nosotros somos los menos perjudicados en cuanto a que tenemos 2 solamente en la Premier League, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer Paraguay? Eso le planteo también a Dani, nuestro compañero. ¿Qué va a hacer Paraguay solo de contramano contra los grandes? ¿Qué va a hacer? O sea, es un acuerdo político. Y sí, es que hay que consensuar, Dani, hay que consensuar. Y le quiero preguntar al colega qué piensa sobre esta posibilidad que se deslizó de que Infantino propondría que se juegue en Europa esta fecha FIFA, esta fecha eliminatoria, perdón. Es que se desvirtúa absolutamente. O sea, yo creo que jugar en Europa es como el otro día cuando uno mira, claro, uno mira en Europa que el Atlético Madrid puede ir a Bucarest para jugar un partido de Champions tan importante con el Chelsea y tiene que cambiar su cancha porque claramente ya sabemos lo que ocurre con los vuelos procedentes desde Reino Unido. Sí. Pero sacar una competencia tan importante, estamos hablando de la clasificatoria más dura para ir a una Copa Mundial que se juegue en todo el orbe. Estamos hablando de la competencia más ajustada, más reñida para decir presente en un Mundial.
Yo creo que lo primero es que los presidentes de federación no van a querer sacar la disputa de la Conmebol de las clasificatorias de Sudamérica, que sería un error. Y ahora, claro, tengo que pensar en las fechas. Tenemos fechas, estas clasificatorias ya están atrasadas porque no se comenzaron a jugar cuando lo estipulaba su calendario original. Pero tenemos fechas para jugar. ¿Cómo nos vamos a apretar el cinturón si se suspende la clasificación de marzo? ¿Y qué va a ocurrir después? Acá, por ejemplo, muchachos, el ministro de Salud ha dicho no hay vida normal hasta por lo menos el 30 de junio. O sea, no nos apuremos más allá de que nos estamos vacunando todos. Entonces, tampoco es que vamos a salir de la pandemia después de marzo, o en abril, o en mayo. Entonces, ¿a qué nos adaptamos? Solo lo que diga la autoridad en Inglaterra respecto a los vuelos, a los viajes y a las cuarentenas. Ahora, en la pasada anterior hubo autorización de FIFA. Ahora, veremos cuánto va a pesar. Yo creo que acá lo importante, compañeros, es lo que pese la opinión de FIFA para sacar a los futbolistas de Europa y que vengan a Sudamérica. No hay reglamentación al respecto. No están obligados los clubes europeos a enviar sus jugadores. No, claro, yo estoy de acuerdo. No están por reglamento, pero por eso te digo, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, vamos a hacerlo de la otra vez, que los de el Inter puedan venir sin ningún problema a jugar y que Pulgar tenga que viajar 35 horas con Cáceres y con Martínez Cuarta para casi fugarse de la Fiorentina, o los clubes van a decir, usted no va o su contrato va a terminar. Por eso te digo, aquí lo importante va a ser cuánto pese la opinión de FIFA para sacar la eliminatoria adelante. Totalmente. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la información y también por tus conceptos. Muy amable, Víctor. Quedamos a la orden, un abrazo para ustedes. Víctor Cruces, colega de ADN de Chile. Yo tengo una lectura también, además de lo político, de por qué la APF podría tener esta postura. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si se da esto, no vienen los jugadores de Inglaterra, y mañana otras ligas, porque ven lo que pasa con la Premier League, que no hay consecuencia, también asumen la misma posición? ¿Qué sé yo? Por decirte que la Liga Mexicana diga, no señores, totalmente. Tampoco acá vamos a hacer los jugadores. ¿Qué porque... vamos a hacer entonces? Vamos a suspender cuando llegue eso. No, vamos a jugar con los jugadores locales. Espera. ¿Qué sentido tiene lo que dice Ariel? Entonces, es cierto. Porque si se sienta una jurisprudencia en Inglaterra, después van a seguir los otros. Alemania, España. Claro. Pero vamos a clarificar las cosas. Lo que cambió es la postura del gobierno británico, que puso por la variante brasileña que ayer ya comenté, y en vez de estar justificando el tema de medicamentos, reitero, yo creo que deberían saber por qué tenemos un disparo tan importante. Reino Unido puso a toda Sudamérica en su lista roja. Claro. No tiene nada que ver el tema de FIFA. El tema de FIFA es que ahora están embretados porque la Premier le dijo, el gobierno británico ahora nos apoya. Yo no te hace nada si tienen que hacer cuarentena de 10 días claro. y se van a perder el partido de vuelta de Champions. O sea, lo que voy es, lo que cambió es la parte sanitaria y la postura que toman, y lo que dijo el colega, sí, fíjate, está tan desvirtuado que el mata-mata de ellos. Imagínate, casi llega a ocurrir en octavos o un cuarto de final de la Libertadores, que un equipo, y la vez pasada decíamos, por la confianza en tu gobierno, el equipo alemán se ve perjudicado por tener que renunciar a su localía porque se enfrentaba a un equipo que es de un país que tiene una variante como Liverpool. O sea, claro que está todo desvirtuado. Yo lo que voy, para que no quede solamente una cuestión de ventajista deportiva, yo te entendería si tenemos alguna fecha disponible, o inclusive si me decís, ¿sabes qué? Ya que se bajaron Australia y Qatar de la Copa América, le vamos a encontrar un hueco y vamos a jugar allí. Si me decís, perfecto, vamos a suspender, vamos a postergar y vamos a jugar. Vos ve ahora y no hay fechas. Fíjate lo alocado que es lo de Infantino, que pide que se juegue allá. Sí. O que se juegue 3 por combo, o que se juegue una especie. Si tenés una solución, perfecto. Ahora, si una cuestión de vamos a ir pateando porque no queremos aceptar la realidad, cuando llegue junio, vamos a estar en la misma. Es más, por cómo viene la mano, en junio, los ingleses van a estar todos vacunados y Sudamérica todavía va a estar en zona roja. Con más razón van a decir, se van allí, no van a 10, 20 días van a tener que hacer cuarentena. O sea, que vamos a ir pateando y después en algún momento van a hacer el mundial.
Y vamos a hacer la tipo Conmebol con Uruguay. ¿Quién quiere jugar la Copa Libertadores? ¿Vos querés? No, vos no querés porque vos crees que vas a ir a fase de grupo. Vos, Liverpool, anda, vení. Pero allí los jugadores supongo que van a ser vacunados también, que van a ser parte de la vacunación. En Inglaterra. No sé, Almirón, Fabián Vacuna, supongo que... El tema es ellos... O sea, no permiten que vuelva. Claro. ¿Por qué se habla de Argentina? Claro, ¿por qué no hablan de Argentina? Pero si ya están vacunados, si lunes... Inglaterra toda ya está vacunada. Y los jugadores, me imagino que, por ejemplo, Acá, Balbuena y Almirón ya van a estar vacunados. Lunes en España. Entonces ya no habría problema para que venga acá si ya en tiene el tema de la jurisprudencia, sí puede ocurrir con el tema de países. Suponete que España dice, nosotros vamos a tomar la misma medida que toma Reino Unido, porque es cierto, en Sudamérica tienen la variante brasileña. España hacer eso. Argentina se hace una... No, Dani, que haga... Yo sé que jugamos de local ahora contra Chile, pero que Chile nomás haga, porque Chile... Santiago. Perdón. Acá contra Colombia. Contra Colombia acá. Sí. Pero cuando nosotros juguemos acá contra Chile, ¿verdad? Sí. Chile puede decir, no, pero esta gente no tiene ni vacuna. ¿Cómo nosotros vamos a irnos ahí? ¿Verdad? Claro. Y van a tener razón. O sea, hoy Colombia puede decir eso. Hoy ahora Colombia... La Federación Colombiana puede decir, no, nosotros no nos podemos ir a Paraguay porque sanitariamente Paraguay tiene no van a decir gobernantes no van a obligar de mierda, a no van a poner, ¿verdad? Pero van a decir, tienen 2.000 vacunados. No, claro. O sea, y la pandemia está en alza y nosotros nos exponemos a contagios, ¿verdad? Eso yo voy. Entonces, o sea, si tu manija es, vamos a postergar y no me ofrecen ningún plan B, vamos a llegar a ese colmo que decía. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un ranking de vacunas. Y los que están en la tabla de abajo tienen que ceder su localidad. Acá, y me van a decir, ¿qué loco? ¿Qué va a ser loco si en la Champions está ocurriendo eso? Sí, juegan en Bucarest, juegan en... Bueno. Dani, te quiero decir lo siguiente, Ariel y audiencia. Acá el tema, el pelota tatá, la pelota tatá es para la FIFA, es para Infantino en estos momentos. O sea, la cuestión política de resolver si está a favor de los clubes europeos, ¿verdad? O de la Premier puntualmente, y que después pueda pasar lo que dice Ariel, que haya ya una jurisprudencia, hasta te diría que podría extenderse. ¿Qué pasa? Hasta México. México puede decir, no vamos a enviar a nuestros jugadores. Porque ¿qué es lo que quieren los clubes? Los clubes contratan a los jugadores sudamericanos, le pagan millones, y tienen que venir y a veces retornan lesionados o vienen acá, lastimosamente hay que decir, y hemos visto, por ejemplo en Chile salen de juego, tienen accidentes, ¿Vos crees que los europeos ven con buenos ojos eso? Ellos cada vez, y hasta le pusieron un nombre, el efecto virus, ¿cómo le pusieron? Virus FIFA. Virus FIFA. Después de que los jugadores retornan a sus clubes después de una fecha FIFA o eliminatoria, los clubes grandes pierden porque sus jugadores no están en buena forma. Y 2 veces se quebró la rodilla y para redondear sufren lesiones. Sufren lesiones. Entonces, para redondear, el tema es que Infantino tampoco sabe que puede agarrar y torcer el brazo porque las eliminatorias sudamericanas van a estar en riesgo. Claro. Entonces él tiene que apoyar, él tiene que hacer respetar a que los clubes europeos envíen a los jugadores, porque si no, entonces, ¿sabes qué? Se va a declarar entonces que la eliminatoria sudamericana juega el que, como decía el colega, el que se fuga de su club o el que consigue un permiso especial entre comillas o que diga juegan con sus jugadores locales. Pero por eso la eliminatoria sudamericana están en riesgo y yo creo que la cuestión pasa por Infantino. Para mí el rol de Infantino es un rol secundario, comprendiendo lo que vos decís, que puede dejar antecedentes y jurisprudencia. Por eso ayer te decía, a Infantino no le calienta en la siguiente lectura. Le encantaría al presidente de la FIFA, si es que Conmebol, para que se entienda, asume la postura de la APF en este pero ¿a qué voy? Vamos cronológicamente. Sí. La Conmebol se va a reunir. Sí. Ellos van a, según la información que tenemos, la mayoría está de acuerdo en que no se juegue sino en el europeo. La mayoría no quiere chocar con los poderosos. Van a sacar el comunicado. Van a decir, señores, queremos que vengan los jugadores. Si no, no hay eliminatoria. O si no, no hay eliminatoria. Entonces, ¿quién declara la eliminatoria? Entonces, no. Entonces, ¿quién tiene que resolver el tema o mediar o interceder y decir, no,
envíen los jugadores, por favor, es Infantino, el presidente de la FIFA, el máximo organismo. Sí. Queda en campo de la FIFA, Sí. ya no queda en campo de la Conmebol. Pero vos, a ver, para que se entienda, la FIFA con todas las otras confederaciones hizo la otra. Se pusieron de acuerdo, inclusive, por ejemplo, y te cuento con brevedad, la Confederación Asiática va a cambiar su formato. ¿Por qué Australia y Qatar se bajaron de la Copa América? Porque eso iba a quedar libre y ahora van a jugar las eliminatorias allí con otro formato. O sea, la FIFA lo que quiere es justamente no chocar. Y si Conmebol pero dice... Sudamérica ahora... no, ya sé, y ¿en eso qué que te momento digo, va a reajustar su pero, o sea, calendario, ¿sabes Dani? qué? Desde la FIFA... No hay más tiempo. Y la FIFA lo sabe. O sea, y si no hay tiempo... Y bueno, tu que postura se es, respete entonces que el calendario de marzo y que vengan los jugadores. eso es lo que te estoy diciendo. Por eso, aunque uno sepa el mundo de la política, no tiene sentido... No tiene la de las 10, pero de las selecciones, de las federaciones como la de Paraguay, estén ahí. ¿Saben? Por eso dije, para mí eso es abanderado. Ahí está, clase alta, clase media y clase baja. Y Paraguay entra, me parece, como el portavoz de la clase baja. Pues tenemos dos jugadores, además hay uno que está medio lesionado. Dani, yo voy a hacer lo que dice Ariel. ¿Qué pasa si la otra, la Confederación Brasileña de Pero Fútbol ya están dice, luego así, espera, Bruno. dice, por ejemplo, no, si FOA está cada vez más rígido, que diga, Gómez Portillo no se puede ir. Gómez Portillo no se va a ir a la eso no va a selección. ocurrir porque con ese criterio, porque estamos hablando de una de las asociaciones de la Conmebol. Lo de México me parece que es mucho más viable. Y ahí tenemos una dependencia. Claro. Pero lo que te quiero decir, Bruno, es que ya en las 4 fechas anteriores, en los 2 combos anteriores, este dilema ya se produjo. Paraguay, por una muy buena gestión de la APF, evitó, siempre cuento, Oreja Flores del Nueva York no pudo venir a jugar el partido que sí vino Gastón Jiménez, que juega en la misma liga. Eso es gestión. Eso es gestión. Pero todos estos equipos han tenido ese problema. Lo que contaba el colega chileno, lo que hizo Vidal, lo que hizo Martínez Cuarta. Y si no hace... O sea, ya pero están si conviviendo Infantino, con eso. Dani, pero si Infantino no intercede, entonces quiere decir que cada fecha de eliminatoria, si vos no haces tu gestión y tenés que, no sé, más o menos arrodillarte y pedirle por favor, no van a ni los jugadores. Y eso está mal. Pero ya estamos conviviendo con eso. ¿Cuándo desapareció el reglamento, Dani? Desde que empezaron la eliminatoria. Esta eliminatoria. Sí. ¿Y por qué se sacó ese reglamento? Y por el tema del COVID. Porque la FIFA dijo, espera un poco, che, tienen razón. O sea, yo no puedo estar encima de una disposición gubernamental. Si China dice, ¿sabes qué? Nadie sale, nadie entra. Y si saliste, ¿sabes? Para entrar, 80 días, exagerando, ¿verdad? Sí, no, ahí el club se va. Pero o sea, lo que te va a digo, decir, no contratemos más ningún jugador extranjero y se acabó la historia. Lo que dice FIFA, espera, yo no puedo ir contra una decisión del gobierno de China. Salomón Rondón no jugó contra Paraguay. O nos olvidamos que él justo metió en el tweet, hice todo lo posible para venir a la Vinotinto y no pude, le pido disculpas. Perdón, Dani, disculpame porque está el colega Julián Capera, colega de ESPN Colombia. Julián, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un abrazo desde Bogotá, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar al aire, Julián. Estamos hablando acá, la información que manejamos es que, te cuento rápido y después me gustaría por favor si es que nos contás información sobre lo que piensa la Federación Colombiana. La APF y varios dirigentes de asociaciones y federaciones estarían en la misma línea de no jugar las eliminatorias sin los jugadores europeos. Sí, esa es una información de buenísima fuente. Esa es la postura de la APF. Sí, es la información que compartimos acá. Incluso hace 2 días en el programa de televisión que hacemos en ESPN destacábamos cómo Robert Harrison había o iba a asumir el liderazgo de ese grupo de selecciones que se niegan a jugar si no prestan los jugadores de Europa, teniendo en cuenta que hay selecciones que perderían más, que tienen más piezas en el fútbol europeo y nos llamaban la atención, pero es la información que tenemos. En ese grupo podemos contar con total certeza la presencia de la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, y de nuestra Federación Colombiana de Fútbol también, cuya postura es la misma, que si los jugadores de Europa no pueden venir, esta jornada de eliminatorias debe aplazarse. Ah, correcto. ¿Y qué opinión tienen ahí sobre esta supuesta propuesta que haría Infantino de llevar las eliminatorias a Europa?
Bueno, yo creo que a Colombia le funciona esa posibilidad, le suena, teniendo en cuenta que aquí se han hecho algunos intentos importantes en la jornada anterior y en esta para que el Ministerio de Salud permita el ingreso de un número limitado de personas al estadio y que eso sirva como plan piloto para empezar a desarrollar el protocolo que se aplicaría de cara a la Copa América, que esperamos se pueda hacer en junio y julio. Por ahora no han recibido respuesta positiva, es decir, a la fecha de hoy, 4 de marzo, todavía no hay el aval del Ministerio para que eso se pueda hacer, y en ese sentido, pues Colombia no tendría ninguna razón para querer jugar en su país y no hacerlo en territorio europeo. Entonces, creo que esa posibilidad a la Federación Colombiana de Fútbol podría funcionarle, teniendo en cuenta que el grueso de los convocados, la columna vertebral, está en Europa, juega allí. Bueno, o sea, acá, bueno, entonces cada uno va a mirar seguramente va a mirar su interés, entonces cada federación, pero yo te repito lo que de buena fuente me dicen es que estarían en la misma línea la mayoría de las asociaciones y federaciones de suspender si no se tienen los jugadores europeos. Esa es la tesitura. Sí, yo tengo la confirmación de parte de la Federación Colombiana que la idea era no jugar antes de que llegara esa propuesta, que igual todavía no se la han elevado a las federaciones. Es decir, la reunión se ha ido moviendo, inicialmente era miércoles, después se pospuso para jueves y viernes, y lo que nos contaban hace algunos minutos es que finalmente va a terminar dándose el lunes. Entonces creo que solo en ese momento, cuando se haga formal esa propuesta de FIFA, pues vamos a tener la posibilidad de saber cómo reacciona la federación. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable Julián, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Adiós. Julián Capera, colega de ESPN en Colombia. Vamos hasta Edgar. En un instante hablan conferencia de prensa. Boselli, el centro delantero del Cerro Porteño. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar PP superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Bristol, Feria Bristol, y aprovecha las mega ofertas con descuentos imperdibles en todos los productos. Escucha esta super oferta: celular Samsung Galaxy A02 Duos, precio normal 18 cuotas 731.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas 709.000 guaraníes. Contactalos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Arranca la conferencia de prensa de Boselli. Buenas tardes. Me voy sintiendo muy bien, acostumbrándome a todo, ¿no? A la vida, a un nuevo país, a un nuevo equipo y por sobre todas las cosas, hablando específicamente de lo futbolístico, acostumbrándome a lo que pide el entrenador y conociendo a mis compañeros, ¿no? Son 4 o 5 partidos que llevo acá en el equipo y bueno, cuando uno tiene una estructura como la que armó Chiqui, y una forma y un estilo de jugar, es mucho más fácil adaptarse y ponerse a tono a lo que primero pide el entrenador y segundo a lo que requiere el equipo en lo que respecta a mi función. Hablando un poquito del clásico, lógicamente que perder nunca es bueno, pero por otro lado, haciendo un análisis de cómo se dieron las cosas, de cómo fue el partido, creo que por una parte uno tiene que estar tranquilo porque sabemos que en líneas generales fuimos superior a Olimpia, pero obviamente que tenemos que estar muy, muy conscientes de que hay que mejorar tanto en defensa como en ataque para
poder llevar esa superioridad que podemos tener en los partidos al resultado para conseguir el triunfo. Mauro, y lo segundo que te quiero preguntar, el mensaje que anteayer subías al Instagram, en el fútbol como en la vida todo da vueltas y el tiempo pone cada cosa en su lugar. ¿A qué se debió? No tiene absolutamente nada que ver ese mensaje ni con Cerro, ni con el partido, ni con Olimpia, ni con nada que ver con esto. Es un mensaje, las personas que están involucradas en ese mensaje saben para quién son y no tiene nada que ver ni con el partido, ni con Cerro. No es nada específico en ese tema y es un tema que quería aclarar porque no hace referencia a nada de lo que pasó ni no tiene nada que ver con Cerro. Correcto, muchas gracias, Víctor. Pasamos con Radio La Unión, con la R800 AM, está en vivo ya allí también. Adelante, por favor. Buen día, Mauro. Nicolás Ledesma te saluda. Buen día, Fer. Gracias, saludos a los colegas que están atentos también. Yo quiero insistir en el tema de los movimientos tuyos, que son muy inteligentes, principalmente en las diagonales, ¿verdad? Para que tus compañeros puedan sacar provecho. ¿Es ese el Boselli que vamos a ver? ¿Esa es la idea que tenías para el fútbol paraguayo? ¿O hace falta algo más de lo que ya hemos visto en cuanto a movimiento estructural del equipo, digo, para el funcionamiento? Bueno, buenos días. Realmente siempre hace falta más. Siempre se puede mejorar y hay ese margen para poder seguir creciendo, tanto en lo individual como en lo grupal. Cuando uno llega a un fútbol diferente, siempre hay un proceso de adaptación, que uno se tiene que acostumbrar primero a lo que es el fútbol y obviamente también a lo que es el equipo y a lo que son los compañeros. Como lo decía anteriormente, llega un equipo que está armado, un equipo que tiene una idea y una identidad que le dio el entrenador y eso hace que la adaptación sea mucho más fácil. Yo a la hora de tomar la decisión de venir a Cerro lo hice porque vi cómo jugaba, porque vi el esquema que planteaba el entrenador y la forma de jugar y creo que a lo que respecta a mi posición, mis características se pueden adaptar muy bien a lo que necesita el equipo, ¿no? El equipo genera mucho, tiene mucha llegada y mi característica principal es tratar de terminar esa llegada que genera el equipo. Entonces, yo creo que ahí está un poquito la clave de lo que se tiene que esperar o lo que se va a ver de Boselli en lo que viene y poder obviamente tratar de aprovechar todas esas chances que genera el equipo y si no se puede aprovechar terminando yo la jugada, generar movimientos y espacios para que la jugada la pueda terminar otro compañero, ¿no? Eso es básicamente la función que tengo que desarrollar en el equipo y esperemos que lo pueda seguir haciendo igual o mejor que lo hice hasta ahora. Y mi segunda pregunta es, dentro de la misma, del mismo tenor y dentro de las tantas frases hechas en el fútbol, está aquello de que el delantero vive del gol. ¿Cómo te sentís cuando el no gol y qué hace falta para que te saquen mejor provecho los compañeros? Y yo soy exagerado cuando digo, pasarle al goleador, por más que esté sobre la línea de gol, uno quiere marcar goles en la canchita, en cualquier parte, nosotros en el fútbol ya queremos marcar gol, pero pasarle al goleador para que se te saque mejor provecho. ¿Hace falta conversar más con los muchachos en ese sentido o está todo bien hasta aquí? No, acá hay una idea y una intención mismo de la cabeza nuestra, que es Chiqui, que el equipo genere para que yo pueda terminar la jugada, pero generalmente las situaciones sean así y hay muchas veces que no, porque uno trata de generar espacio para los jugadores que juegan por las bandas, los jugadores que llegan de atrás, ¿no? Como los volantes que tenemos, ¿no? Que son muy ofensivos y llegan siempre de segunda línea. Entonces, yo creo que acá no pasa mucho por quién hace el gol, sino pasa mucho por el esquema y la forma que tiene el entrenador de jugar, ¿no? Esto es algo que está probado, ya dio resultado, el equipo hace poco tiempo salió campeón, y bueno, tenemos que volver, o el equipo tiene que volver a retomar eso que se hizo hace poco tiempo atrás para volver a pelear. Yo creo Gracias, que Mauro. Gracias. el material que hay, ¿no? Dentro del equipo da para ilusionarse con eso y no podemos dejar de creer en la idea que tiene el entrenador y que nosotros dentro de la cancha también la creemos. Gracias, Mauro. Gracias, Fer. Muy amable. Gracias, Nico. Gracias a la gente de la Unión. Pasamos con Ernesto Jiménez de Radio 780 1 de marzo. Adelante, Ernesto.
¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. Te saluda Ernesto Jiménez de 1 de marzo y Mega TV. Te saludo también para todos los presentes. En estos meses de trabajo en el Club Cerro Porteño, Mauro, ¿qué es lo que más te llamó la atención, sobre todo en las indicaciones que te va pidiendo el profe Arce? Buenas tardes. Digamos, yo creo que la simplicidad es lo que más me llama la atención, ¿no? Es un técnico que tiene las cosas muy claras, las ideas son muy concretas, ¿no? Lo que nos pide a cada uno dentro del campo, y después es un entrenador que da mucha libertad al jugador para que pueda decidir dentro de la cancha, ¿no? Obviamente con los conceptos que él da. Eso en lo personal ayuda mucho, porque más allá de que él tenga una idea, te deja mucho, te deja muy libre para que vos puedas tomar decisiones dentro de la cancha, ¿no? Y yo creo que, como decía anteriormente, me parece que si volvemos a retomar lo que se hizo tiempo atrás, este equipo puede volver a pelear el campeonato, y obviamente el objetivo también principal es prepararnos bien para el torneo internacional que viene, que tenemos muchas ganas de jugarlo y poder competir al máximo. Mauro, jugaste en países muy importantes, en clubes demasiado importantes, diría yo, como hoy, por ejemplo, en Cerro Porteño. ¿Cómo estás viendo el arbitraje del fútbol paraguayo? Y te hago esta consulta teniendo en cuenta que te vi, por ejemplo, charlar bastante con los árbitros en estos últimos partidos. Bueno, cada país tiene su forma de arbitrar, ¿no? Tiene su característica. Acá yo me estoy recién, son pocos partidos y me estoy recién acostumbrando, ¿no? Yo veo que es un arbitraje que deja seguir bastante el juego, y hay veces que eso hace o perjudica quizás más a los equipos que intentan jugar como nosotros, ¿no? Pero en líneas generales creo que las decisiones que se toman son correctas. Soy bastante de hablar con los árbitros, siempre con respeto, ¿no? Tratando de dar el punto de vista que uno tiene dentro de la cancha, y yo creo que también el tema del VAR en las decisiones que son específicas y concretas, que pueden llegar a decidir un partido, también ayuda. Entonces, no soy mucho de hablar de arbitraje, pero lo que veo es eso, ¿no? Que a veces se deja seguir bastante el juego, y quizás al equipo que intenta proponer o que intenta jugar eso, cortar a veces mucho la jugada y que no se sancione, quizás puede llegar a jugar un poquito en contra, pero hace poco tiempo que estoy y me parece que no te puedo hacer un análisis muy grande de lo que respecta al arbitraje. Gracias. Ahí está, gracias Ernesto, muchas gracias. Vamos ahora con la gente de Tigo Sports, Pedro Torres, adelante por favor. Buenos días, Mauro, ¿qué tal? Gracias, Fernando, buenos días también para todos. La primera consulta de nuestra parte, y yo quizá me quiero salir un poquito de lo futbolístico, con todo respeto, referirme a aquello que te tocó pasar a nivel personal, Mauro, porque Cerro Porteño en su momento significó parte de un agradecimiento muy grande de tu parte con una situación que te tocó vivir. Quizá dentro de este proceso de adaptación también tuvo su peso de importancia, y quizás Cerro Porteño tiene un lazo distinto para con Mauro Boselli. Se fortaleció aquello después de lo que había ocurrido semanas atrás con tu propia hija, Mauro. Sí, sin dudas, volver a agradecer a todo lo que respecta al club, ¿no? De su directiva, del cuerpo técnico, cuerpo médico, mismo los compañeros, por estar siempre a disposición y poder ayudarme en un momento difícil que me había tocado atravesar, y poder darme también la tranquilidad y la facilidad de que pueda solucionar el problema y pueda estar con mi hija en ese periodo, ¿no? Eso habla de lo que es el club, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo que respecta a la parte humana, y bueno, eso por lo menos me hace poner muy contento de pertenecer a una institución que tenga esos valores y ese respeto por todo ese tipo de situaciones que a veces nos pasan, ¿no? A los jugadores de fútbol, y que somos personas normales como es cualquier persona, y no tiene nada que ver que sea futbolista, sino que uno siente y tiene problemas igual que tienen todos. ¿Cómo estás? Correcto, la siguiente pregunta en estudio, tío, por favor. Adelante, Fernando, ¿cómo te va? Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, buen día también para vos, Mauro. Decía que la coyuntura hoy demarca que Cerro está quinto en la tabla, Mauro, con 7 puntos, que no han sumado la mayoría de los puntos en estas últimas fechas, pero el nivel que tiene Cerro Porteño de juego me parece que a ustedes les enseña que van por el buen camino, Mauro. Hablábamos con Francisco Arce al arranque de la temporada, y vos sabés que el gran objetivo de Cerro Porteño es hacer una campaña a nivel internacional muy buena, y hablo de la Copa Libertadores de América. Sobre ese punto, a Cerro Porteño en las últimas fechas le ha faltado la definición, que es lo que se tiene que ganar en ser certeros en el campeonato internacional, Mauro. ¿Qué falta para dar ese pasito? No,
yo creo que lo que decís es correcto. Nos falta terminar mejor las jugadas. Cuando hablo de terminar, no es solamente a la hora de la definición, ¿no? Sino ese último pase, el elegir bien cuando terminar la jugada, cuando encontrar mejor ubicado un compañero. Entonces, son todos aspectos que se trabajan, ¿no? Yo después del clásico me vine a mi casa, vi el partido de nuevo y toda la bronca que uno tiene por perder un partido así tan importante, a la hora de ver el partido se te pasa, ¿no? Porque si hicimos todo lo que teníamos que hacer y si nosotros mejoramos ese aspecto de terminar mejor la jugada, de 10 partidos vamos a ganar 8 o 9, porque la cantidad de situaciones que generamos en un partido tan importante y tan decisivo como es un clásico, no es fácil hacerlo. Entonces, estaría preocupado si el equipo termina el partido y llegó una vez o dos veces. Cuando el equipo genera, como genera Cerro Porteño, por lo menos nosotros tenemos que estar tranquilos de que el camino es este y que obviamente tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que mejorar, ¿no? Porque cuando uno se pone en ventaja en el marcador o puede convertir las situaciones que llega, está mucho más cerca de la victoria. Gracias, Mauro. Gracias, Fernando. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias, Pato. Pasamos ahora con la gente de Mundo Cerro, Chaco Boreal, 1330 AM. Dani Maciel está por allí. Adelante, Dani. A ver si podemos pasar, por favor, con la gente de Mundo Cerro. Si pueden activar micrófono y avanzamos, por favor. Ahí está bien. ¿Me escuchan ahí? Correcto, Dani, adelante. Perfecto. Un saludo para Mauro, gracias Fernando, y saludo a los colegas. Repetiste varias veces un tema muy importante, que es el periodo de adaptación, Mauro. Personalmente, ¿cuánto te falta para decir, bueno, hoy sí estoy acostumbrado a este fútbol paraguayo, y cómo justamente sentís el nivel del fútbol paraguayo en estas primeras 5 fechas? Buenas tardes. A ver, el periodo de adaptación a veces se hace más largo y a veces más corto. Depende mucho también del equipo que te toque llegar y de la forma que juegue el equipo. Yo creo que, como lo dije antes, el estilo que implanta el entrenador me favorece mucho a lo que respecta a mi juego, y creo que el periodo de adaptación va a ser mucho más corto que fuese diferente la forma de jugar que tendríamos. No me pongo tiempo, no me pongo plazos. Sé que el fútbol es hoy y no podés esperar a lo que pase mañana. Entonces esperemos que yo pueda seguir por este camino, ¿no? Porque más allá de que en los últimos 2 partidos no conseguimos ganar, me parece que el equipo más que nada en el día de clásico jugó bien y ese es el camino a seguir, no solo en lo personal sino en lo grupal, ¿no? Que es lo que más importa. Y después el tema del nivel del fútbol paraguayo, lo estoy conociendo. Obviamente sabía que es un fútbol fuerte, un fútbol que es bastante físico por lo que respecta a la característica e identidad del jugador paraguayo, pero creo que el equipo de Cerro y me parece que el de Libertad también salen un poquito de lo que es la ideología esa de no tratar de jugar tanto, sino de quizás jugar más al pelotazo y la segunda pelota, ¿no? Tanto Libertad como Cerro tenemos otra idea de juego y yo creo que ahí es donde nosotros podemos hacernos fuerte y marcar diferencia. Hace rato hablaste del profesor Francisco Chiqui Arce. Cuando diste tus primeras palabras, dijiste que una de las cosas que te hizo clic para venir a Cerro fue la charla que tuviste con él. Hoy, trabajando con él en el día a día, al mando del profe Arce, ¿cómo ves su forma, cómo analizas su forma de ver el fútbol en general? Bueno, sí he charlado con él antes de tomar la decisión de firmar por Cerro y me parece que todo lo que me dijo fue así, ¿no? Más allá de lo que me contó, me mostró videos de cómo jugaba el equipo, de la intención que tenía él y de lo que necesitaba en un delantero, ¿no? Y por eso yo tomé la decisión de venir a Cerro, porque creía en su palabra, creía en lo que me dijo, me lo demostró con videos, con hechos y bueno, hoy estando más o menos hace 1 mes y medio que estoy acá, casi 2 meses, pude comprobar todo lo que él decía y se ve en los partidos, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho a la forma que tengo de jugar y Dios quiere, las cosas van a seguir saliendo como hasta ahora o mejor y voy a poder seguir convirtiendo goles que es para lo que se trae un delantero, ¿no? Y
bueno, esperemos que todo eso lo podamos llevar no solamente en el plano local, sino en el plano internacional, que también para nosotros es un objetivo muy importante. Gracias, Mauro. Gracias, Fernando. Gracias, Dani. Muchas gracias. Pasamos ahora con Juan Martín Figueredo, Radio ABC Cardinal 730. Adelante, Juan. Gracias, Fernando. Mauro, un saludo también para todos. Mauro, sin duda alguna, de manera histórica, es un deseo que tiene el hincha del Cerro Porteño, y en algún momento tocaste el tema de la Copa Libertadores de América. ¿Ya pudiste percibir eso en el día a día con tus compañeros, en los entrenamientos, incluso en las redes sociales ahora con los hinchas que no pueden ir a los estadios? ¿Pudiste percibir ese deseo que tiene el hincha del Cerro Porteño con relación a la Copa Libertadores de América? Sí, lógicamente que sea el deseo del hincha, que sea el deseo del entrenador y el deseo también de nosotros mismos, ¿no? Ganar la Copa Libertadores no es fácil. Tuve la suerte de haberla ganado 2 veces y te puedo confirmar que es un torneo muy difícil y que para que eso se dé se tienen que quedar muchas cosas juntas, ¿no? La ilusión obviamente es lo último que se pierde y esto se va construyendo día a día, ¿no? Hoy no se puede pensar en cómo nos va a ir en la Copa Libertadores si tenemos enfrente el torneo paraguayo, ¿no? Y no le damos la importancia que se merece. Entonces, para jugar un torneo tan importante como la Libertadores, tenés que estar bien y fuerte, primero consolidado en tu torneo, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Sabemos que el objetivo principal es la Copa Libertadores, pero en ninguno de los casos queremos dejar de lado lo que respecta al torneo local, porque también lo queremos ganar y lo queremos pelear hasta el final. ¿Y cómo lo manejan eso en el día a día? Porque el profe Chiqui también públicamente ya habló también del tema de la Copa Libertadores. Es un tema evidentemente muy importante para el hincha de Cerro Porteño, pero esa diferenciación, ¿cómo hacen para llevar en el día a día? ¿Y cómo crees que puedan llegar al día del debut en esa Copa Libertadores? Es lo que te decía antes, no pensamos en el debut de la Copa Libertadores, porque primero, por lo menos esta semana, tenemos 3 partidos que van a marcar un poquito el rumbo del torneo local. Entonces no se puede pensar en lo que viene si no pensás en el futuro inmediato, como es el próximo partido que tenemos con Nacional. Se deja un poco de lado lo de la Copa Libertadores a la hora de enfrentar el torneo local, y yo creo que esa es la forma de construir un buen pensamiento primero y un buen funcionamiento, que es lo que va a hacer dar ese primer paso, que es avanzar en la fase de grupo en la Copa Libertadores. Gracias, Mauro, muy amable. Correcto, gracias, Juan, y a la gente de ABC Cardinal. Pasamos ahora con Jorge Izquierdo, de Radio 970 Universo. Adelante, Jorge, habilitamos micrófono y avanzamos, por favor. Fernando, hola, Mauro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, volviendo un poquitito al clásico. A diferencia de los clásicos que viviste en otros países, sea México, Brasil, Argentina, donde te tocó estar en grandes equipos, ¿qué fue lo que más te sorprendió de tu primer clásico que viviste acá en nuestro fútbol? Bueno, buenas tardes. Mira, esto es una percepción personal, ¿no? El hecho de no tener gente en el estadio, de que por el tema del COVID no se concentre, que no se viva esa previa del día anterior junto con los compañeros, hace que los partidos sean diferentes, ¿no? Que un clásico no se viva de la manera que se vivía antes, con todo el marco que tiene que tener un partido de esa importancia, ¿no? Entonces, no sé si estoy hoy en condiciones de darte una comparación de lo que se puede haber vivido en un partido de un Cerro Olimpia, como me ha tocado vivir en un Boca River o mismo en un Corinthians Palmeiras. No te podría decir hoy cuál sería la diferencia o darte una impresión, porque al jugar sin público y todo lo que te dije antes hace que quizás no tenga ese condimento y ese sabor que podría llegar a tener en otro momento cuando la vida era normal, ¿no? Sin la pandemia. La siguiente pregunta es, te vemos totalmente ambientado en lo que es en lo futbolístico, ¿verdad? En el estado físico, en el ritmo, y van apenas casi 2 meses desde que llegaste a Cerro Porteño. ¿Cuál fue el factor positivo que influyó para que te ambientes rápidamente a lo que es este plantel de Cerro Porteño? Y fuera de ella, ¿qué fue lo que más te gustó de nuestro país? Si la familia está a gusto, ¿y qué es lo que más ha costado hasta ahora para la ambientación de Mauro y toda su familia? Bueno, en principio sé que todavía no estoy al 100% como yo quiero y como yo sé que puedo llegar a estar, y eso es una cuestión lógica, ¿no? Yo venía de un año pasado que
entre la pandemia y alguna lesión que pude llegar a tener, no tuve mucha actividad, entonces estos partidos seguidos hacen que pueda llegar a tomar el ritmo y el nivel futbolístico que yo quiero. Y lo que hablaba antes y lo que dije en un principio, ¿no? Cuando uno llega a un equipo que ya tiene una estructura, una forma de jugar y se mantiene el equipo entero como lo mantuvo Cerro, es fácil adaptarse, ¿no? Cuesta menos trabajo y por sobre todas las cosas la elección tanto del entrenador como para traer un jugador como yo, como mía para llegar a un equipo como Cerro, se da por todo esto que hablamos, ¿no? Por el estilo de juego, por lo que necesitaba el equipo en ese momento, y yo creo que eso hace que la adaptación sea mucho más fácil. En lo que respecta a la vida, bueno, nada, me estoy acomodando, estoy conociendo el país, la zona donde vivo y mi familia está contenta, que es lo más importante, ¿no? Nosotros a la hora de estar entrenando, de estar jugando, si la familia está intranquila o no se siente feliz en un lugar, influye, ¿no? Y en este caso no es lo que está pasando, al contrario, mi familia está bien, mi mujer está contenta, mis hijas están felices también, y salvo el acontecimiento que me ha tocado vivir, el resto es todo bueno, todo lindo y bueno, muy contento de estar acá viviendo en Asunción. Dale, gracias Mauro, gracias Fer. Gracias. Ahí está, gracias Jorge, gracias. Pasamos ahora con Darío López, de 650 AM Radio 1. Adelante Darío. A ver si podemos reactivar el audio de Darío, por favor, para poder hacer la pregunta. Adelante, hola, Mauro, Darío, te escuchamos. Perfecto. Bueno, Mauro, buenas tardes. Yo quiero irme de vuelta al clásico de cómo llegó el grupo, teniendo muchas bajas, los contagiados. ¿Te parece que anímicamente o emocionalmente afectó un poco tener a los muchachos contagiados? No es excusa. No es excusa, porque si hay algo que trabajó Chiqui desde el primer día de la pretemporada es en que todos estemos a nivel, porque él sabía que podía llegar a pasar alguna situación así, o mismo cuando empiece la doble o la triple competencia con la Copa de Paraguay, va a necesitar de todos. Entonces sería absurdo poner una excusa de que el equipo llegó mal por eso, ¿no? Sí, obviamente que las ausencias se sienten, pero me parece que no fue clave y no fue lo que hizo que nosotros no ganáramos, ¿no? Lo dije anteriormente, creo que fuimos superiores en lo que respecta al juego y a las situaciones que generamos, y me parece que fue falla nuestra no estar concretos en las dos áreas, ¿no? Porque el Inter también nos llegó poco y nos convirtió 2 goles, y nosotros llegamos mucho y no pudimos convertir. Entonces no hay que echarle la culpa a la baja por COVID. Ahora, ¿cómo es Mauro Boselli en el día a día? Los entrenamientos, ¿es de hablar con los chicos, con los más jóvenes? ¿Es de dar consejos o no tanto? Sí, obviamente uno trata de transmitirle la experiencia que va logrando a medida del paso de los años, y este es un plantel muy joven, ¿no? Hay varios referentes, pero también está lleno de gente joven que necesita a veces una palabra de aliento, un consejo, una indicación, y a veces algún llamado de atención un poquito más fuerte que hace que ellos crezcan también en lo que respecta a su carrera. Sí, soy un tipo de hablar mucho con los jóvenes y tratar de ayudarlos como me ha tocado a mí en su momento cuando me han ayudado la gente de experiencia cuando empecé mi carrera. Gracias, Mauro. Gracias, Darío. Pasamos ahora con la gente de Radio Caritas, 680 AM, Alcides Báez. Habilitamos micrófono, adelante, Alcides. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Gran saludo a Mauro, un placer saludarle aquí desde los estudios de Radio Caritas. Mauro, te llevo otra vez al clásico porque fuiste protagonista de una jugada muy clave, el gol que te anularon. ¿Qué pensás de esa jugada y si fue muy influyente a la hora del resultado final de ese compromiso que se fue para uno? La jugada es clara, es offside. Con VAR es offside, sin VAR el árbitro lo había convalidado. Estoy a favor de lo que es el VAR porque creo que hace que el fútbol sea un poquito más justo. Sí hay situaciones que a veces no entiendo, como son los penales con mano, cuándo es, cuándo no. Eso a veces no me queda muy claro, pero lo que respecta a lo que es el fuera de juego es claro, ¿no?
Sí, a veces las líneas están un poco medio trazadas de una manera que a veces no da para entender, pero bueno, para algo está la tecnología, ¿no? Se ve claro que en esa situación estoy un poquito adelantado y está bien anulado el gol. Yo creo que si nosotros convertíamos ese gol teníamos muchas chances de ganar el partido, ¿no? Porque por el envión anímico que significa empatar un partido de esa manera y por cómo veníamos jugando. Yo creo que los 2 goles de Olimpia llegaron en los mejores momentos nuestros y eso hizo que quizás marcar un poquito el trámite del partido, pero como te digo, nos fuimos enojados y calientes por perder un clásico, pero por otro lado estamos tranquilos porque sabemos que ese es el camino. Pero Mauro, ¿cómo se siente un delantero como es tu caso, un goleador? ¿Cómo tiene que ahora actuar a la hora del festejo de los goles, si es que va a tener en cuenta después que él va a ser chequeado por el VAR? Porque te pegaste un festejo de aquellos y después te anulan el gol. Ahora tiene que ser más comedido a la hora del festejo y después de la revisión recién te largás con todo para el festejo final. Eso es lo malo de tener el VAR, ¿no? Que siempre tenés que esperar que aprueben el gol, que lo convaliden. Es la primera vez que me pasa que me anulen un gol así, y esperemos que no vuelva a suceder, ¿no? Que las próximas veces que sea gol, el otro equipo saque del medio y no vuelva para atrás. Bueno, te mandamos un gran saludo aquí desde los estudios Radio Caritas junto a Gabriel Casenave y hasta la próxima, Mauro. Muchas gracias. Gracias igualmente. Muchas gracias a la gente de Radio Caritas y voy a pasar con un par de preguntas finales que nos envió la gente de Radio Nacional 920 AM, que no pudo participar, pero nos envió sus preguntas. Samuel Ceballos, Mauro, lo que preguntan es, en principio, si crees que llegaste a tu nivel óptimo en lo futbolístico en Cerro Porteño. No, todavía no. Sé que el nivel va a seguir creciendo y mismo si hubiese llegado, siempre hay un margen, como lo dije antes, de mejora, tanto en lo futbolístico como en lo físico como en lo técnico. Siempre hay margen para mejorar, así que uno no tiene que nunca conformarse con lo que dio, sino que siempre tiene que tratar de superarse. Justamente hablando de eso, la siguiente pregunta dice, debido a que no se pudo ganar el Superclásico, ¿cómo uno se recupera de vuelta de eso? Sabiendo que tenemos revancha el día sábado, que es una semana la que nos viene con 3 partidos y que hay que conseguir los 9 puntos si queremos realmente estar en la pelea del campeonato. Mauro, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos los medios. Mauro Boselli en conferencia de prensa, Edgar. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón, otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itaúa, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itaúa. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés y la primera cuota recién la pagás a los 90 días. Comunícate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usar tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Ventas a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, en bocas de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas y
Suerte con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de venta y recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos mucho más. Somos especialistas en productos artesanales. Altaos, artesanos del sabor. Artesanales de carne de cerdo de bajo valor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontralos en los mejores puntos del país o hacernos tu pedido al 0984-800-650. A ver, Johnny, ¿cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, hay muchas novedades en relación a Olimpia, hay novedades en Cerro Porteño también, porque ambos equipos ya van a tener retornos importantes. Sí. Y vamos a ir recapitulando entonces eso. Mañana juega ya Libertad. Guaraní jugó anoche. Se conoce su rival, que es Atlético Nacional. La próxima semana vuelven a jugar Guaraní y en este caso ya se suma Libertad a la tanda de Copa Libertadores de América. Así que tenemos programa para rato. Johnny, ¿cuáles son las novedades en Olimpia? Las novedades son futbolistas lesionados, el caso de Poleta, por ejemplo, que ya está a disposición del cuerpo técnico de los infectados, el caso de Rodrigo Rojas, que ya empezó a trabajar con el plantel principal, falta Marcelo Cigarrilla, Adam Benítez, que también está habilitado, Alcaraz, que a poco se va a definir otra vez el grupo, y estas son las novedades que tiene el equipo de Néstor Gorosito con relación al clásico. Y está bien Iván Torres, él se retiró simplemente por cansancio, más bien en el último superclásico. Podríamos decir a esta altura, jueves, que puede repetir el equipo el profesor Néstor Gorosito. Roque, que está bien, salió simplemente por precaución, cansancio, ya el equipo ganaba 2-0, para cuidar su físico, ingresaba el colombiano Edward López. Para medir a Sol el próximo sábado 20:45, Alfredo Aguilar, si todo va bien, digo bien, Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, que regresó muy bien, Carlos Rolón, Iván Torres, Alejandro Silva, Enrique Ortiz, Brian Ojeda, Ramón Sosa, la presencia del Pollo Recalde y Roque Santa Cruz, repito, Rojas, ya está en posición del cuerpo técnico, pero seguramente va a ir a la banca de expectativa. Hablo del volante Rodrigo Rojas. Vos sabés que Carlos María Franco me está informando, nuestro querido colega, que falleció lamentablemente el exsalonista Jorge Bopichaleco Espínola, problemas pulmonares, que en paz descanse. Entonces Carlos María me está confirmando esto, salonista de la época de oro del fútbol de salón paraguayo. Bueno, que gracias Carlos por la información. Lamentablemente, habrá una pena el fallecimiento entonces de Carlos Espínola, Jorge Espínola, Jorge Bopichaleco Espínola. ¿Vos lo conocés, Johnny? ¿Escuchaste de él? No, señor, no lo conozco, no soy muy seguidor del fútbol de salón, Bruno. Perfecto, entiendo. Bueno, entonces, ese sería el equipo para el partido del día sábado. Sí, señor, el partido en Cancha de Sol, 20:45 el próximo sábado. Olimpia, que tendrá la chance de volver a una cancha muy golpeada, aquí el campo de Sol, pero sabemos, este tiempo seguramente va a cambiar, va a salir el sol, va a recuperar Sudamérica el campo de fútbol, porque ayer Guaraní y Héroes del Fari dejaron muy golpeado el campo del equipo unicolor. Resta saber, Bruno, si en qué momento el técnico va a utilizar a Diego Polenta, porque él, al retornar a nuestra ciudad capital de Uruguay, con un protector, ya venía trabajando en la parte física, ingresando al campo de juego, y desde esta semana ya totalmente a disposición del cuerpo técnico. Perfecto. Adam Vareiro fue titular en Alanya Sport, empató 1-1 y se mantiene en la 10ª ubicación en el fútbol de Turquía. Eso fue hoy, ¿verdad, muchachos? Lo de ayer. Alanya Sport, ¿ayer fue? Ayer. Sí, bueno, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué más en Olimpia, mi querido Johnny? Y nada más, esperar simplemente qué va a pasar con Marcelo Cigarrilla, el último en acoplarse a ese grupo. Y el positivo, Bruno, el positivo de esta mañana, para tranquilidad de los hinchas, porque justo seguramente el hincha del que dice, bueno, ganamos un clásico, aparece un positivo, ¿qué va a pasar con el grupo? No tiene nada que ver con
el equipo titular, hasta podríamos decir con la banca de expectativa, el positivo que ha anunciado esta mañana la Asociación Paraguaya de Fútbol. Muy bien, perfecto. Johnny, si yo te pongo, bueno, una cortina, no sé, unos minutos de editorial sobre el tema salud, ¿te gustaría hablar de ese tema o preparás, no sé, a la una te llamamos y haces tu editorial? Preparar no, Bruno, simplemente convocar a los amigos, convocar a los compatriotas el próximo viernes, 18 horas, a estar con todo lo que tiene que ver el protocolo, porque estamos en pandemia, cuidarnos, llevar tapabocas. Contá conmigo, Johnny, contá conmigo. Contá conmigo. Lamentablemente, Ariel, yo tengo partido 18-15 culminado el encuentro. Me voy a ir, a lo mejor voy a estar en la última parte, pero voy a participar. Vamos a ir a estar presente, demostrar a las autoridades que el pueblo paraguayo está preocupado. El pueblo paraguayo siempre sale cuando la situación está complicada. Así que estar presente el próximo viernes, 18 horas, la convocatoria, si es posible, hay que ir en familia, no llevar criaturas. Ese sería el pedido especial, pero estar presente. Perfecto, muy bien. Y vamos a ver quiénes son los del teclado, los ciudadanos indignados. Y los que chatean nomás, exacto, o sea, los que escriben. Exacto. Gracias, Johnny, querido, muy amable. Hasta luego, señor. Mariano Antico, colega de TIC Sport con nosotros. Mariano, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un saludo grande para todos. Bueno, acá tenemos una información muy importante, digo, en relación a la postura que manejamos como información de la APF, es que la Asociación Paraguaya de Fútbol no quiere jugar las eliminatorias sin los jugadores paraguayos en Europa, y que más o menos esa sería la tendencia de casi la mayoría de las asociaciones o federaciones. ¿Qué nos podés decir al respecto, Mariano? Sí, bueno, desde aquí de Argentina la información es la misma. Sin los jugadores que están en Europa no se puede jugar la doble fecha de ahora de marzo. Eso está claro, no es posible si no se ceden a los futbolistas. En algún momento surgió la posibilidad de primero que la doble fecha se juegue en Europa. Esto fue descartado por Conmebol. La otra fue que se juegue con jugadores que están solamente aquí en el ámbito de Sudamérica o el fútbol mexicano, y eso también fue descartada. E incluso desde FIFA se habló o se barajó la posibilidad de que en las fechas de septiembre, octubre y noviembre, en lugar de jugarse partidos, se jueguen tres por cada ventana, y esto también fue descartado por Conmebol. Así que por ahora esperando. Yo sé que hoy no está tan duro como sí parecía ayer, sobre todo Inglaterra y Alemania, que eran los dos países que más trabas ponían, y que desde Conmebol y obviamente desde FIFA están trabajando para que en el día de mañana, cuando se reúna el Consejo Conmebol y después se dé la charla con gente de FIFA, bueno, se pueda destrabar esta situación, y como sucedió en el mes de noviembre y en el mes de octubre, bueno, se pueda ceder a los futbolistas y bueno, no haya ningún inconveniente. Así que el panorama hoy aparentemente es un poco mejor que lo que aparentaba ayer, que realmente parecía muy complicado. Ajá. ¿Y qué sabes de esto que supuestamente propondría Infantino, de que las eliminatorias sudamericanas en esta fecha se lleven a cabo en Europa, los partidos? No, eso me lo descartaron del lado de Conmebol, también del lado de, por lo menos aquí de la AFA, así que por ahora es algo que no tiene ningún asidero, y no creo que esto ocurra. Ajá. Bueno, sin los jugadores que están en Europa, entonces Argentina tendría esa postura similar a la APF, sí. Confirmada, y hasta ahora también confirmamos lo de Colombia, ya hablábamos con un colega, y la otra sería la Confederación Brasileña de Fútbol. Sí, yo creo que será algo por la mayoría de las federaciones, porque tienen a sus mejores futbolistas jugando en Europa, y que es inviable jugar la doble fecha sin los futbolistas que están jugando allí en Europa. Así que esto es algo que, si llega a ocurrir, hay que pensar que no se va a jugar la doble fecha de marzo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál sería, bueno, cómo van a reacomodar el calendario? Y ese es el gran inconveniente, porque no hay fechas. Por eso creen que se va a terminar destrabando todo, y que FIFA va a poder conseguir que los futbolistas puedan salir de los países donde tienen más inconvenientes, y de esta manera poder jugar la fecha de marzo, porque si no hay en el calendario, porque incluso está la Copa América, y están todas las fechas muy apretadas, y no habría en el calendario lugar para poner
si no se juega hasta esta doble fecha. Así que creen desde Conmebol, y por lo que pudimos averiguar, que esto finalmente se va a destrabar y que se va a poder jugar sin problema. Dani, tenés nuestro colega Dani Chun, el colega de TIC Sport, Mariano Antico. Lo de la Premier pareciera ser la más radical, ¿no? La más visceral que no. Sí, Inglaterra es el que tiene la mayor traba hoy para ceder a sus jugadores. Está correcto. Mariano, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Un abrazo grande para ustedes, les mando un abrazo, chao, chao. Un abrazo, adiós. Mariano Antico, colega de TIC Sport. Bueno, ya tenemos Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay. Él da un poco de esperanza, porque hasta ahora cuando charlábamos con la gente de Colombia y de Chile era, sí, esto, y él daba a decir que como que ahora está un poquito mejor que ayer. Era un poco lo que decía el colega argentino. Pero, o sea, ellos sí tienen razones para pedir la postergación. Y después lo otro, lo que vos le consultabas. Y nadie maneja el plan B. Por eso hace rato te decía, antes de la conferencia de Boselli, a la FIFA le encantaría si es que Conmebol asume la postura de la APF con el torneo Apertura 2021. ¿Se acuerdan cuando el 12 quería insinuar que se postergue su partido con ese brote? E inmediatamente cerraron fila y dijeron, ¿sabes qué? De ahora más nadie va a pedir. Y todo se juega. O sea, para la FIFA sería un dolor de cabeza menos, pero que podría generar ese peligro. Por eso decía, comprendiendo el tema del contexto político, o sea, hasta ahora no ha habido una mente brillante. Porque también uno comprende lo del calendario. Porque la gente podría decir, bueno, ¿qué tal si se juega durante la Copa América? Pero la Copa América ya está vendida. O sea, la Copa América ya tenés los derechos, y uno dirá, pero la eliminatoria también. Allí es donde vamos el tema de el famoso se juega como se juega, porque también lo de la eliminatoria van a decir, espera, no es lo mismo que jueguen con los Messi, con los Agüero, con los Alisson, a que jueguen con los locales. Pero tenés llena la Copa América. Ya postergaste el inicio de las eliminatorias que debieron ser en septiembre y arrancaron en octubre. Inventaste un combo en junio, día antes del inicio de una Copa América, algo que no se había dado hace muchísimo tiempo. Entonces, por eso era de la postura, y si había un bloque capaz fuerte de los menos poderosos, uno decía, reitero, comprendiendo que es una coyuntura favorable en lo deportivo a Paraguay, por eso capaz lo que uno dice puede caer un poco en el contexto de ventajismo. Yo voy a una cuestión práctica. Hoy, con esta situación y por el ritmo de vacunación que tienen los europeos, Inglaterra se postuló para organizar la Euro. Recordemos que la Euro se van a jugar en 12 ciudades de 12 países distintos. Y ellos dicen, si hay algunos países que no se animan a tener gente como en Bilbao y otros, nosotros queremos postular a la cancha de Tottenham, porque en Wembley se van a jugar las semifinales y la final. O sea, entonces, ante este panorama de si se juega o no el combo de marzo, fíjate si uno tranquilamente puede preguntarse si se va a jugar la Copa América. Por ende, el combo de junio. Y así vamos a ir pateando la pelota. Y si no hay un plan B, Bruno, te descuidas y después van a tener que buscar, cambiemos el formato. Que no nos digan, ¿sabes que se juega una rueda nomás y punto? Tipo nuestro torneo de clausura el año pasado. Que se juegue, después vamos a hacer tipo una especie de playoff. Por eso, repito, sacar el tema de la competitividad deportiva, que es una coyuntura. Pero lo otro, no se avisora. Y por eso yo rescato lo que decía el colega cuando dice, hoy pareciera ser que está un poquito mejor que ayer, con el tema de la gestión de Infantino. Si Infantino logra, porque ayer, justamente por el partidazo hoy de, creo que Liverpool-Chelsea, sí, habló Jürgen Klopp, y acá estábamos y después veía que tenía repercusión mundial. Dijo, la FIFA ya no digo, prioridad, Liverpool le paga. Yo voy a perder a todas estas figuras. Liverpool ni siquiera quiere ceder a Jota, que es un portugués. ¿Por qué el Newcastle metió en el mismo informe a Almirón y a Saint-Maxime, que es francés? Porque ellos ni para los europeos quieren ceder. Imagínate, ni a la comunidad le quieren dar el fútbol.
Y van a decir, sí, andate allá a Bueno, Uruguay, pero acá pues entramos en el drama de que lo que decía Ariel, si le permiten a Inglaterra la prohibición, después los otros pueden decir, bueno, nosotros también nos plegamos, nosotros tampoco vamos a acceder a los jugadores. Pero Inglaterra, o sea, Premier hace eso porque el gobierno inglés tiene esa medida. Sí, sabemos. Pero, entonces, o sea, si no es obligatorio, los otros también pueden decir, bueno, pero, decir, o sea, la FIFA no puede obligarle porque hay una medida gubernamental. Yo voy nomás a eso, o sea, no es que la Liga de España, para decirlo, ¿por qué se cita siempre Bundesliga y Premier? Porque son los países que más serios o más restricciones han generado. Fíjate, no se habla de Italia ni de España. Llega a ocurrir Italia y España. Pero en Italia también ya hubo un problema, por ejemplo, de Torino que no pudo desplazarse a otra ciudad para jugar un partido. Hubo un walkover que después se protestó para que se juegue por eso, o sea, Juventus creo que fue. Y bueno, y eso ya está pasando, imagínate, dentro del propio país. Claro, pero esas son son los conflictos que ocurren especialmente con los sistemas federales, donde Estados Unidos o Brasil, hay estados, ayer contaba, el estado de Texas dice, desde hoy ya no se usa tapabocas. Y el presidente de Estados Unidos dice, ese es un pensamiento neandertal. O sea, hay ese tipo de conflictos. Pero si hay una medida gubernamental, lo que dice Infantino, yo no puedo ir contra una medida gubernamental. Pero si la Liga Española quiere hacer, y yo veo, y España no tiene ninguna restricción como país, yo le puedo decirle a Barcelona, cedele a Messi, porque tiene eliminatorias. Por eso veía un poco este tema de la Premier y esperando que todos puedan jugar, pero le volvemos a contar a la gente que estas eliminatorias ya se están desarrollando con esa irregularidad de equipos que están bloqueando permisos. Bueno, Colombia ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en Europa y Argentina dice, no, eso está descartado. Eso está descartado. Dice, bueno, Juanma, ¿cómo te va? Juanma. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Bien, excelente. Vamos con las noticias de Cerro Porteño, por favor. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 09848000650. Altaus, artesanos del sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscalos en las redes sociales como Bruno Corsi_. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative, escuela de negocios, evoluciona tu futuro. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cuadernos de colores con tapa araña y con licencia exclusiva de tus personajes favoritos. Ahora también el diccionario de la lengua española Avon en una nueva edición. Encontrá todas las variedades en las redes sociales @cuadernos_Avon y en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen como regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés un giga para navegar. Redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambiate a Claro. UNASUR, la mejor educación virtual
presencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Bueno, claro, me están recordando acá que hace un año nosotros habíamos hablado de Boselli para Cerro Porteño y eran dos los candidatos, Prato, Boselli, y Prato se fue a Holanda y ahora volvió, no le fue bien, no jugó y producto de ello está volviendo a la Argentina. Sí. ¿A Prato? Sí. Y River había pagado 25 millones de dólares por ahí más o menos por el pase de Prato al cuando estaba en San Pablo. Un montón sí. de guita. Sí, de y dólares. él fue al Feyenoord, ¿verdad? Sí. Al Feyenoord, y en Feyenoord no jugó y ahora está volviendo a la Argentina. Ahí el que está jugando regularmente entre los argentinos es Senesi, quien particularmente me había llamado la atención en la serie contra Cerro. El lateral izquierdo también juega seguido. Sí. Y ¿cómo se llama el...? No, pero ese es del Ajax. No, pero te hablo a nivel del fútbol holandés. Sí, Martínez. No. El lateral izquierdo. ¿Y no es Lisandro Martínez? No. El otro. Ya me voy a acordar su nombre. Tagliafico. Tagliafico. No, ese ya está consagrado. Nicolás Yo decía Tagliafico. por Senesi, porque en ese San Lorenzo que queda fuera contra Cerro, en la noche de Cureí. Él era el defensor más o menos que pintaba para eso. Yo pensé cuando vos dijiste lo de hace un año, y seguramente los muchachos ahí van a poner en el tema de efeméride, ¿verdad? Hace un año llegaba Ronaldinho acá. Mira, boche. Hace un año Ronaldinho. Mira, estas por ejemplo son efemérides de otro tipo ya. No, ¿viste? ¿Por qué quieres? ¿Y qué pasó de la señora? Esta es la famosa. O sea que hace un año que nos ayudan a encontrar vivo. ¿Cómo se llama? Un año habrá estado la señora Dalia en el Silvio Petri. Dalia. ¿Te acordás que estaba con toda la parafernalia? ¿Por qué? No, porque nosotros estábamos acá con... un zarambí hicieron, o sea. Publicitar Ronaldinho. Llegaba, o sea, todo. ¿Por qué no se le llevó ¿cómo se llama? Un cantante con arpa y guitarra ahí. Sí, y después ya era lo más normal. Ahí está, y creo que está en la grupa. No, ahora ya se fue allá ¿Te Marola, ¿no? Allá, hace mirá, Chun ya está adelantando efemérides. No, yo... Hace un año Ronaldinho entraba con un pasaporte más bola que... Es una presión que está metiendo hace un año Dalia Dalia recibía a Ronaldinho. ¿Cómo vamos a hacer otra efeméride hoy? No. Preparen un poco el texto, muchachos. No, pero... Mira, Chun, qué memoria, pero es una memoria para la maldad también. Ahora leí ya por ahí. Sí. No, yo pensé que vos cuando dijiste hace un año y que capaz... No. Pero alguna relación hiciste con algún hecho también. No. Estoy seguro, algún débito, algo, no sé. Bueno, Juanma. Y Bruno. ¿Cómo están las cosas en Cerro? Hay buenas noticias por el retorno de algunos jugadores, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero pese a eso, uno de ellos, de lo que habitualmente es titular, por el momento al menos no está entrenando en el equipo. Ayer Cerro Porteño cumplió su segundo día de entrenamiento en Barrio Obrero, la práctica fue a las 18 y realizó trabajos en campo. Francisco Arce separando ya un probable equipo, si podemos decirlo, porque falta todavía días, pero ya está imaginando Francisco Arce trabajando con el equipo que, así como están las cosas, jugaría ante Nacional. Teniendo en cuenta el superclásico del domingo, Alexis Duarte sería una de las novedades del equipo y el medio campo, así como están las cosas, sería siendo el mismo. Es decir que, pese a que Enzo Jiménez ya volvió a los entrenamientos de manera normal, al menos en el entrenamiento de ayer, siguió ubicando en esa posición a Oscar Cureí Ruiz. Recordemos que Cureí Ruiz pidió cambio en el superclásico, pero evidentemente no reviste gravedad en esa situación, por lo que al menos en la tarde de ayer ocupó el puesto allí en el medio campo por la derecha. La defensa estuvo conformada por Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Alexis Duarte y de vuelta repite Pablo Adorno. Alan Rodríguez continúa con los trabajos de manera diferenciada. A mí el reporte que me habían dado la semana pasada fue que el jueves, antes del clásico, había sentido un pinchazo en un entrenamiento de fútbol y eso hace que hizo primeramente que haya sido baja en el clásico y que ahora no esté entrenando a la par de sus compañeros. Otro que sigue con el proceso de recuperación
es Santiago Arzamendia, que repetimos y que él no va a estar disponible para este partido contra el Nacional, tampoco entre semanas, y lo más probable recién para el siguiente fin de semana contra el 12 de octubre. Estaría jugando de vuelta a Santiago Arzamendia, que no solamente es seguido muy de cerca por el cuerpo médico del Cerro Porteño, sino que también el cuerpo técnico y médico de la selección paraguaya también está siguiendo muy de cerca la recuperación y la evolución que tenga Santiago Arzamendia. Pero habrá que ver con todo esto que se generó hoy a nivel internacional, el tema de las eliminatorias, aunque lo de Santiago Arzamendia va de esa manera. Todavía no va a estar disponible para este partido, tampoco para el adelanto de la siguiente fecha, que es la fecha número 7, recién para la octava. Antes de 12 de octubre estaría disponible Santiago Arzamendia. Bueno, entonces, para el partido del sábado, estamos hablando del choque de Cerro Porteño. ¿Cuál es el equipo, Juanma? ¿Cuál es el probable equipo? Repetí, por favor. Sí, con Rodrigo el Poti Muñoz en el arco, los defensores Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Alexis el Pulpito Duarte y Pablo Adorno. En el medio campo, Oscar Ruiz, Ángel Cardoso Lucena, Aldo Mariz, Claudia Aquino, Federico Pachi Carrizo y Mauro Boselli. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar el sábado Nacional en la nueva hora. 18-15 el partido, ¿eh? Sí, señor, 18-15 será el primer partido de esa jornada. Bueno, perfecto. Gracias, Juanma. Un abrazo. Dale, un saludo a todos. Adiós, hasta cada momento. 13 en punto. Confirma un poco esa sensación, y vi que también generaba repercusión cuando Boselli dijo el efecto clásico, ¿no? Fuimos superiores, entonces, ¿de qué te sirve la superioridad? Pero esto desde el enfoque de Cerro de están disponibles 2 titulares, pero el que retorna es el que va a jugar en vez del Valle, que jugó mal. Yo creo que lo de Adorno, más allá de que no está recuperado ni el titular ni el suplente, también ese segundo tiempo me parece que le da una especie de voto de confianza en vez de, por ejemplo, Vargas, que entró en el segundo tiempo. Digo esto porque de mitad de cancha para arriba, salvo el tema de la finalización, que Boselli mismo también se encargaba de decir que no están finos, por eso mantiene la titularidad Cureí en detrimento de Enzo Jiménez, que ya está disponible. Creo que también hay una especie de coherencia en relación a quién retorna como titular, el caso de Pulpito en detrimento del Chico del Valle, que fue la gran apuesta de Chiqui cuando se confirma que se caía Alan, y adelante entiende que Cerro jugó bien, por eso lo mantiene a Cureí y no vuelve con lo de Enzo, porque muchos también argumentaban que el bajo nivel con el que volvió Beto Espínola tiene que ver con la ausencia de Jiménez. Puede ser. Pero fíjate que Cureí, acá analizaba Ariel de 3/4, me parece que fue en ese primer tiempo, fue el que mareó un poco con sus movimientos, por eso creo que vuelve a ser titular, porque si no era Enzo. Él estando a la derecha, la tendencia ¿cuál es? Meterse mucho por dentro. Y de Enzo totalmente al revés. Claro, y a veces te puede jugar como segundo delantero también. También. Fíjate que es un trabajo que no te hace ni Pachi ni Aquino. Y lo de Adorno es me imagino una información muy positiva, su rendimiento, digo, para Chiqui Arce, porque uno creía que iba a ser una suerte de lateral mentiroso, que iba a ser más línea de 3 en la realidad, pero al final cuando él se fue, principalmente en el segundo tiempo, demostró que tiene también condiciones para dañar cuando va al ataque, y cruzó 2 veces y hasta ganó en un mano a mano, y es a veces difícil que un marcador central que no tiene tanto perfil o tanta movilidad para ganar un mano a mano, y él ganó y se fue 2 veces a fondo de cancha, por lo menos 2 veces yo registré en el segundo tiempo, y ganó y cruzó y forzó a la defensa de Olimpia. Desde ayer al menos me parece un hallazgo para la alternativa al menos de Chiqui Arce. Claro, pero convengamos que esto es como una tercera opción. Esto es porque Arzamendia no está, porque Rodríguez tampoco está, por lo que contaba Juanma, y si Adorno hubiera jugado mal o muy mal, creo que hasta podría colocarlo a Vargas, que fue el que entró inclusive en el segundo tiempo, para que Valle pase a jugar un poco más adelante y sacarlo a Pachi después de aquel intento de sellar que tuvo el argentino. Entonces, para analizar un poco lo que es el equipo de Cerro Porteño de cara a su partido del próximo sábado.
UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, teléfono 021-492-811. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py. Bar Boulevard es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respalda su inversión. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Y le digo que Chile se queda sin medio campo porque tiene a Pulgar de la Fiorentina, Aranguis del Leverkusen y a Vidal del Inter. Si los tres no vienen, sería un lío muy grande para las artes. ¿Cuál es la postura de Chile? ¿Vos qué sabes? Yo creo que Chile va a escuchar, yo creo que Chile va a analizar, pero que también se vería muy perjudicado. Ahora, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú señalas respecto a la información que manejas desde la Conmebol, pero claro, en algún momento Sudamérica, vale decir a Conmebol, ya le sacaron una final de Copa Libertadores a Europa, no me extrañaría nada. A Coquimbo lo sacaron de su cancha por una serie de dificultades y al mismo tiempo porque se manejaron mal en los protocolos sanitarios para que fuera a jugar a Paraguay una semifinal de Copa. Ahora, me parece que el caso de Chile, muchachos, para entregarle un poco de información, estamos hablando de un presidente nuevo, como Pablo Milat. No estamos hablando de un tipo que tenga hoy jinetas al interior de la Conmebol. Estamos hablando de un dirigente, comillas, nuevo para la Conmebol. Chile va a escuchar, Chile va a analizar, pero me parece que tendría que ir con la mayoría. Ahora, si me apuran, Chile se vería muy perjudicado. Yo los comencé saludando respecto a la mitad de la cancha. Hoy también está Maripán en el Mónaco, Claudio Bravo en el Betis, y por ahí vendrían mayores inconvenientes para Chile a la hora de armar un equipo por parte de Martín Lazarte. Me parece que Chile está analizando y tendrá que tomar posturas con respecto al resto de los presidentes. Varios dirigentes de asociaciones y federaciones estarían en la misma línea de no jugar las eliminatorias sin los jugadores europeos. La postura de la APF. Sí, es la información que compartimos acá. Incluso hace 2 días en el programa de televisión que hacemos en ESPN, destacábamos cómo Robert Harrison había o iba a asumir el liderazgo de ese grupo de selecciones que se niegan a jugar si no prestan los jugadores de Europa, teniendo en cuenta que hay selecciones que perderían más, que tienen más piezas en el fútbol europeo y nos llamaban la atención, pero es la información que tenemos. En ese grupo podemos contar con total certeza la presencia de la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, y de nuestra Federación Colombiana de Fútbol también, cuya postura es la misma, que si los jugadores de Europa no pueden venir, esta jornada de eliminatorias debe aplazarse. Desde aquí, de Argentina, la información es la misma, sin los jugadores que están en Europa,
no se puede jugar la doble fecha de ahora de marzo. Esto está claro, no es posible si no se ceden a los futbolistas. En algún momento surgió la posibilidad de primero que la doble fecha se juegue en Europa. Esto fue descartado por Conmebol. La otra fue que se juegue con jugadores que están solamente aquí en el ámbito de Sudamérica o el fútbol mexicano, y eso también fue descartada. E incluso desde FIFA se habló o se barajó la posibilidad de que en las fechas de septiembre, octubre y noviembre, en lugar de jugarse 2 partidos, se jueguen 3 por cada ventana, y esto también fue descartado por Conmebol. Así que por ahora esperando. Yo sé que hoy no está tan duro como sí parecía ayer, sobre todo Inglaterra y Alemania, que eran los 2 países que más trabas ponían, y que desde Conmebol y obviamente desde FIFA están trabajando para que en el día de mañana, cuando se reúna el Consejo Conmebol y después se dé la charla con gente de FIFA, bueno, se pueda destrabar esta situación, y como sucedió en el mes de noviembre y en el mes de octubre, bueno, se pueda ceder a los futbolistas y bueno, no haya ningún inconveniente. Así que el panorama hoy aparentemente es un poco mejor que lo que aparentaba ayer, que realmente parecía muy complicado. Bueno, así pasaba el pantallazo de colegas de Chile, Colombia y Argentina sobre este punto de las eliminatorias, que mañana tendrá un corte definitivo. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguiros en Facebook, Tecno Electric PY. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial, y para eso lo mejor es usar Fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí, solo disponibles en estaciones Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Estamos en contacto con Michel Sánchez de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Cómo estás, Michel? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se fue? Bueno, queremos hablar con Michel porque hoy se inspeccionó, o se reinspeccionó en todo caso, la cancha del Parque del Guairá. Recordarán ustedes que se tuvo que suspender a última hora un partido entre Libertad y Guaireña debido a las muy malas condiciones del campo del juego, y ahora, después de algunas semanas, la Comisión de Inspección de Cancha fue a revisar, a reinspeccionar, y veremos si la próxima fecha guaireña, no este fin de semana, sino que la siguiente fecha, si ya puede hacer de vuelta de local en el Parque del Guairá. Michel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Placer saludarlos. Igualmente. Michel, ¿se fueron para el Guairá hoy? Sí, así es. Hemos terminado hace aproximadamente una hora la visita y ahora estamos ya de vuelta para Asunción. ¿Y qué tal encontraron la cancha? En líneas generales, bien, mucho mejor que cuando se tomó la decisión de no jugar aquel partido de Guaireña Libertad. Así que el sábado estamos volviendo para digamos, controlar la finalización de los trabajos y de acuerdo a eso tomar la decisión en la Comisión de Inspección de Canchas. Pero ese mucho mejor significa que aún no satisface plenamente. Todavía no está al 100%. Está muy bien, pero todavía no está al 100%. ¿Y qué faltaría? Unos detalles pequeños que van a empezar, sobre los cuales estaban trabajando y tienen, de acuerdo con el cronograma realizado por el contratista, la terminación el viernes por la noche. Entonces el sábado a la mañana vamos a tener la visita definitiva. Y en cuanto al empastado, ¿los baches ya fueron cubiertos? ¿Hubo reempastado para que el campo de juego tenga una cobertura completa de pasto?
Sí, eso ya está todo sembrado, digamos, está de acuerdo a lo que tiene que estar, pero aún faltan algunos detalles ya más que nada de nivelación, y sobre eso van a trabajar hoy y mañana, como para que el sábado esté ya listo. O sea, cuando decís para que el sábado esté listo, ¿es porque ya está habilitada la cancha? No, todavía no, la cancha no está habilitada. ¿Para cuándo lograrían, si es que logran la habilitación del parque? Y el sábado, si está al 100%, se habilita el estadio. Ya dejaron de ocurrir esas irregularidades que después de aquel escándalo de Guaireña Libertad, la APF misma había publicado el tema de la cancha River, la cancha del 12, ¿ya desapareció o siguen habiendo algunas cuestiones a subsanar y mejorar, Michel? ¿A qué te referías específicamente? El tema, viste, la cancha River, vos me habías comentado el tema de la altura del césped, lo del 12 era que ustedes descubrieron que el área estaba mal pintada y esas cuestiones, ni hablar lo del arco de la cancha River. Se está controlando, sí, justamente en lo de River se corrigieron completamente, ellos hicieron todos los trabajos que se les pidió. Así que ya estamos bien, aún así estamos controlando. El día de la mañana de hoy estuvimos con un equipo de competiciones ahí, la tarde vuelven a controlar el tema del corte del césped. Ahora en 2 horas, cuando lleguemos a más o menos en la zona central, vamos a pasar por la cancha de 12 de octubre también, donde estamos haciéndole un seguimiento constante de modo a que corroborar que los trabajos que se les piden se hacen no solamente para lograr la habilitación en el momento, sino que también es algo constante, ¿verdad? Michel, a partir de esta experiencia, ¿van a hacer control express durante el pleno desarrollo de campeonato, a diferencia de la política anterior, o no? Es que siempre se hacen controles, siempre se hacían controles, solamente que se hacían el día del partido. El delegado del partido llega 3 horas antes del partido y realiza los controles, ¿verdad? Entonces, si por ahí había alguna cosa muy importante, como un corte de césped, por ejemplo, no se podía lograr cortar el césped ahí 3 horas antes, entonces estamos haciendo eso un día antes, ¿verdad? Pero las mediciones de las áreas y todo eso todavía se realizan el día del partido. Bueno, Michel, muchas gracias por el tiempo. Michel Sánchez, gracias. Michel Sánchez de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, Ariel, Dani, en síntesis van a habilitar, pero para la próxima semana. Sí. Lo de Guairá. Igual Guaireña no juega de local este fin de semana, ¿verdad? Es que no le habilitaron. Van a ir nuevamente el sábado para ver que las mejoras se cristalicen para luego habilitar la cancha, recordando que ya se programaron la fecha que se juega este fin de semana, el segundo y último adelanto y el otro fin de semana, o sea, ya vamos rápido con el tema del torneo, casi ya vamos a llegar a la mitad, porque se juega la sexta, ahora séptima y octava, o sea, a una fecha de la mitad del campeonato. Sí. Edgar. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncitos, brochetas de media ala, filets de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. La función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir de la forma más rápida y segura. Es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595212891.000. Nuevos zorrones de 3 leones. Coco, frutos rojos, limón, burcuyá, frutas frescas dentro de una botella.
Colombia. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Aposta, la pasión de siempre. Bueno, arrancamos con un tema muy importante, el tema de las posturas con respecto a las asociaciones, federaciones, el tema relacionado a las eliminatorias. Sí, habíamos escuchado el trabajo que hizo Martín Ariel, el pantallazo de los colegas de Chile, Colombia y Argentina sobre ese punto. Desde Argentina pareciera ser más esperanzas. Yo te voy a decir una cosa, ¿no? A ver, yo te voy a decir una cosa. Sinceramente, en el caso de Argentina, si es solamente Premier, las ganas que van a tener de jugar contra Brasil. Pero Brasil va a llegar muy diezmado. Pero es lo que estoy diciendo. ¿Cuántos jugadores tiene? Ya hablamos la otra vez. Claro. Los dos arqueros. Argentina, Firmino, tiene Richarlison. No, tiene muchos jugadores. Y Argentina no. Argentina, vos le decís España, ahí sí colapsan. Sí. Pero por eso en la lista está Brasil, está Colombia. Y nosotros, por eso yo le puse el ejemplo a Ariel, creo que fuera Colombia. Ayer contamos, Colombia tiene, te digo, entre 6 a 8 jugadores. Espera, te voy a confirmar porque ya habíamos dicho justamente el dato que no era menor. Pasábamos la lista inclusive. Chile, te digo, lo tiene a Francisco Sierralta en Watford. Argentina tiene a Emiliano Martínez del Aston Villa, Giovanni Lo Celso del Tottenham y Eric Lamela del Tottenham. Ninguno así fuerte. No, ninguno. Por eso. Después lo tiene Uruguay a Cavani en Manchester United y a Lucas Torreira en Arsenal. Sí. Paraguay lo tiene a Balbuena del West Ham y Almirón del Newcastle. Trabajo del compañero, del amigo Ramiro Aranda. Fútbol Paraguay. Venezuela, Perú y Bolivia no cuentan con jugadores seleccionados en la Premier. Ecuador lo tiene a Moisés Caicedo. Sí. Este es el que fue transferido hace poco del Independiente del Valle al Brighton, ¿verdad? Sí, es ese es el que primero se dijo que iba a ir al Manchester United, sí, pero terminó yéndose al Brighton, pero sí, de Independiente del Valle. Y Colombia, rival de Paraguay, tiene 6 jugadores. 6 jugadores tiene. No, Brasil, espera, te doy los nombres. Brasil lo tiene a Richarlison, Everton, Alan del Everton, Thiago Silva del Chelsea, Henderson del Manchester City, el arquero, Alisson del Liverpool, el arquero, Roberto Firmino del Liverpool, Douglas Luiz, Aston Villa, Gabriel Jesús del Manchester City, Alex Telles del Manchester United. No, en Colombia tenés a Mina, a Davison, a James. No solamente nosotros de titular tenemos al Mirón, pero por eso te decía. Fabián Balbuena hoy es titular en la selección. No, ni siquiera en ese club. Más allá de que Fabián haya jugado el último combo. No creo que vuelvan a colocar a Junior Alonso como 4, ¿verdad? Como se hizo en el partido contra Bolivia. Pero decía, vos cuando le hacías la entrevista a los colegas y vos le decías, Paraguay se niega a jugar la eliminatoria si no vienen lo de Europa o lo de Premier. Los colegas te tiraban todos los nombres, ¿verdad? Inclusive, fíjate, el colega chileno ponía a uno de Italia, a otro de Alemania, ninguno de la Premier. O sea, si el problema es Premier, ahí vos ves que sí, Brasil y Colombia son los más afectados. Entonces, desde ese lado, es comprensible. Y yo le decía acá a Ariel, esto es como, por ejemplo, que el 12 de octubre, por ejemplo, salga y diga, tenemos que postergar la fecha, porque habrá muchos jugadores convocados a la selección. Entonces, pero ahí voy a decir, mira, ¿por qué unida es la APF? Para estar todos en común. Y yo creo que eso es lo que se va a buscar en Conmebol, porque yo entiendo, lo peor que se podría hacer es
que los trapitos se vean a nivel mundial y digan, vos sabés que ahí hay un 6-4, hay un 7-3, pero el 3 es de los poderosos. Entonces, claro, o sea, por eso se hace siempre una reunión local, interna, y después cuando te vas a sentar en la mesa grande con lo de la FIFA, le decís, esta es nuestra postura, este es el comunicado. Todo o nada, no puede ir a una reunión de ese tipo con un 6-4 o un 7-3. ¿Sabes cuántos años tiene Pelé? ¿Pelé? Dani. 80. 80 años tiene ese. Va a cumplir 81 ahora. Por eso siempre digo, ya que te recordaba lo de Ronaldinho, siempre te va la teoría de los 20 años. Porque Pelé nace en el 40. Sí, él nació el 23 de octubre de 1940. ¿Sabes dónde nació? En Minas Gerais. Sí. Tres Corazones. Y 3 corazones, la zona de Minas Gerais. Y yo te decía el tema de la teoría de 20 años, porque Maradona nace en el 60. O sea, no, Pelé 40, Maradona en el 60, Ronaldinho en el 80. 80. Claro. Sí. Faltaba que haya un... Pero bueno, eso creo que se rompió, creo que no hay un categoría 2000 no hay. Nos esté deslumbrando. Bueno, no sé, Mbappé puede ser, pero Mbappé es categoría... Mbappé puede ser de los... pero no sé si llega a 2000. Puede ser Mbappé. Revisa. ¿Quién? Haaland es 2000. Haaland es 2000. Pero no llega a la categoría de Pelé, Maradona y... Voy a ver Mbappé. Si Mbappé voy a... No, Mbappé puede ser. 98. 98. Ah, categoría 98. Claro, puede 20 ser. años ganó el Mundial. Sí. A los... Sí, sí. Claro, porque él... que pasó en 1998. La publicidad de Francia dice Nelson Rivera. Lo mejor que pasó en el 98. Nació Mbappé. Y fue el año donde ellos ganan su primer mundial. ¿Y sabes por qué? Y a los 20 años gana y Mbappé. Y a los 17 Pelé ya ganó la Copa del Mundo. Sí. Y vos sabés que... ¿Vos viste el documental? Todavía no vi, pero lo voy a ver. Vos sabés que yo esperaba menos y me terminó gustando. Pues yo pensé serio? que iba a ser edulcorado. Pero dicen que se basa mucho de lo que leí de justamente los 3 campeonatos mundiales en el que él ganó. O sea, la parte más exuberante de su carrera. En realidad el enfoque es México 70. Ah, más México 70. Pero vos sabés por qué a mí me gustó. Pues no vayan a spoilear, no vayan a adelantarle todos los perros. Porque me justo vino acá Millennial, que es un devoto de Cristiano Ronaldo. Yo cuando voy a ver el de Cristiano Ronaldo, yo sé que voy a esperar. Sí, que es un exceso de azúcar y de Adonis. Y entonces, una pérdida. En el caso de Pelé, ¿qué te llamó la atención? Yo pensé que iba a ir más hacia ese lado. O sea, que iba a ser muy egocéntrico todo. Claro, pero vos sabés que inclusive hay tomas donde lo muestran bastante humano. Esta parte le voy a contar, o sea, inclusive el director muestra cómo Pelé va llegando al set de la entrevista con el famoso apoyador. Y, o sea, son imágenes, así, Pelé, acá le van a mostrar como el superhombre y el tipo llega apenas. Y ahí se sienta. Me parece que hay un par de escenas, pero o sea, el enfoque es muy bueno, especialmente para los que no conocen. Él no iba a jugar México 70. Y él cuenta un poco... No cuentes más, quédate ahí. Lo que sí te voy a contar, porque no estará en la película. Vos sabías que hay algo realmente increíble en la historia de Pelé. ¿Por qué estamos hablando de Pelé? Porque fue inoculado. Le vacunaron. Le vacunaron. Sí. Le vacunaron del COVID 80 años. Y vos sabés que su mamá está por cumplir 100 años. Una familia longeva. Yo no, te juro que hoy estaba leyendo y me sorprendió muchísimo. Y vos sabías que en 1950 él tenía 10 años. ¿Sí? Y estaba viendo con su papá la televisión, la final, el maracanazo. No, viste. Está escuchando la radio. Estaba escuchando la radio. No estaba viendo. Estaba escuchando la radio. Estaba escuchando la radio, su papá, con él. Sí. ¿Verdad? Y dice que su papá comienza a llorar. Sí, en el maracanazo. Y Pelé, muy niño todavía, le pregunta a papá, ¿por qué estás llorando? Le dice. Y le dice, acabamos de perder mi hijo la Copa del Mundo en nuestras propias casas, y le cuentan lo que estaba pasando, ¿verdad? Sí. Y ahí dice que Pelé le dice, papá, no te vayas a preocupar, yo voy a ganar una Copa del Mundo para vos, le digo. Y 7 años después ya ganó la Copa del Mundo para Brasil y lógicamente para su padre. Eso es increíble. Vos sabés lo que parece con Maradona, porque Maradona cuando en la primera entrevista dice mi sueño es ganar un mundial. Sí, no, es que estos tipos nacieron y ya por lo visto que tienen una fijación, ya están predestinados porque son, y mentalmente, imagínate vos lo que un chico de 10 años le diga a su papá, yo voy a ganar una Copa del Mundo para vos, le dice. Sí.
Eso es real. Eso es real. Y bueno, ¿vos sabías quién es el paraguayo que más vinculación tuvo con Pelé? Y que este es un programa de preguntas. No, pero que quién sabe más. No, pero que van a hablar también ahora. ¿Cuántos años tiene Ariel Mareco? A ver, amigo del WhatsApp. Amigo del WhatsApp, ¿cuántos años tiene Ariel Julián Marecos? Pero lo que vos contabas de la vacuna, Pelé mismo levanta habilito ya el WhatsApp en su Instagram. Porque vos sabés que es una cuestión importante de que las figuras públicas muestren, porque siempre a nivel mundial siempre, se coloca como un 30% de gente que es escéptica y se puso Pelé. Mira cómo llegan los mensajes. ¿Qué quería decir Ariel? Raimundo, el arquero de América. ¿Vos sabés que dice que Pelé pidió por él, que él vivió en la casa de Pelé cuando se fue a Brasil. ¿Ah, sí? Sí, a mí me sorprendió porque estábamos en una previa de partido guaraní, un viernes de noche me acuerdo, y le hace Gerardo una entrevista. Y contó ese dato, que pidió por él y que él vivió con el propio Pelé en Brasil. Ah, mira, eso te juro que yo no sabía. Sí. Y vos sabés que en el documental hay una especie de reencuentro con sus compañeros de Santos. Eso también es una lista. De Xuxa no habla. Porque Johnny acá dice, ¿será que aparece en el documental la forma como un gatusó a Xuxa? Señor Chan dice, te pregunta a vos, Johnny, hermano. Por algo, yo a veces No, pero Dani. Estoy hablando, ya que vos habla del tema de la dictadura. Sí, pero acá es Xuxa. ¿Habló o no habló de Xuxa? No. No habló de Xuxa. Eso dejarle a Ayrton Senna en el documental de Ayrton. Ahí muestra cómo nació inclusive la historia. Espectacular fue. Bueno, Ariel Julián, de hecho, ¿cuántos años cree la audiencia que tiene Ariel? 45.000. ¿Vos sos el que más me pregunta? No, vos nunca dijiste tu edad. Vos nunca contás tu edad. Yo la verdad que estoy farreando ya a lo que me preguntan siempre. Pero Mabel esta mañana te preguntó. Farré también porque siempre me pregunta. No, igual vamos. A vos ya te iba a mentir también. No. Ah, mira, que mentí en la edad. No, pero es que vos tengo una tía que es mentirosa, que sabía de su propia mentira. A mí no me gusta que me pregunten siempre. Por ejemplo, yo sé cuántos años tiene Dani, cuántos años, vos hasta qué fecha naciste. ¿Cuántos años yo tengo? Vos tenés 42 años, naciste el 25 de abril de 1978. Mira, extraordinario. Y bueno, pues yo no puedo estar... Señores, registro civil si necesitan algún funcionario. Ariel, acá está el sepulturero. Yo una vez nomás le pregunto a la gente cuántos años tiene. No me voy a pasar la vida preguntando. Por eso te farrea, hoy le farrea a Mabel también. Pero vos sos una figura pública, mano, a la pucha. No, pero la gente tiene derecho a saber cuántos años tiene. Yo te pregunté, te ando preguntando, Dani, ¿cuántos años vos tenés? Me decís. A ver. Después me he preguntado otra vez siempre, qué sé yo, cada 20 días. Viste, no le gusta que se le pregunte la edad. Va a decir por mí, pero este está medio loco, ¿qué le pasa? 5 audio WhatsApp, vamos a ver los muchachos si le pegan. ¿Cómo estás? Hay que tener en cuenta que Pelé también tiene su propio café. Café Pelé se vende en todo el súper acá también. Sí, tenés razón. Sí, no, es que él estaba también ligado a una empresa de tarjetas de crédito que durante años fue hasta ahora creo que... Pero él comercialmente ese tipo de cosas también. Él cuenta también ese tipo de cosas de su vida comercial, cómo afectó la vida familiar. Pelé es un tipo realmente extraordinario. A ver. Raimundo Aguilera, se fue a Francesa por recomendación de Pelé. Mira, yo eso te juro que no sabía. 32 tiene el payaso ese Ariel. No, así no, ¿por qué veo mala onda? Vean, ¿por qué no te quiere? ¿Esta vez qué dice? 32 tiene el payaso ese Ariel, boludo. 30. Así me dijo tu hermana. Por eso que es difícil con la gente. ¿Verdad? No, tenés la paciencia, Ariel. Y yo ya 39 tiene el ya estás grande. Estoy grande, a poco ya no tengo más mucha paciencia. Ya viste, entonces ya estás. No, reconozco, ya estoy arañando los 40 a esta altura. A ver. No tengo mucha paciencia. Espera. 39 tiene Busú, 39. Va a cumplir 40. No, espera. No, así no, muchachos. Vamos a ver la respetación, como diría el relator. ¿Cuándo me va a traer mi memoria, Martín? La respetación, como diría el relator. Bruno, tiene 38 años el amigo sepulturero. 38, dice el oyente. Qué más educado que sos, Ariel, no se dice así. O vos no tenés hermana, pelotudo. ¿Qué? No. ¿Cuál es el cuestionamiento? Muchachos, no. Mal educado, dicen, no, es mal educado. Bruno, buenas tardes. Ariel tiene esa fobia a envejecer, te puedo asegurar. Pregúntale vos, no quiere más cumplir años. Sí, no, yo ya le pillé, no quiere decir su edad. ¿Y vos sabés cómo yo descubrí cuántos años tiene él? 1000 veces ya te conté. No, nunca me contaste, Ariel. Nunca vos contás tu edad. No, siempre cuento.
Pero te voy a decir por última vez después. No, Después ya no, no me preguntes más. Bueno, Le pongo bueno. a la audiencia de testigo. Pero No voy a estar toda la vida contando mi edad. con rulero será Te voy que... a dar mi fecha de nacimiento, año y mi edad actual. Y nunca más me preguntes. Dani, vos sos testigo, por favor te pido. Pues, grabate, no quiere que se le pregunte eso. No, es que no puedo decir Parece toda la una vida. vieja... O sea que ahí, el que más me pregunta toda la vida es Bruno. Siempre, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Y ahora por última vez. 39 tiene, este insoportable, amigo. No, ¿qué me pasa, muchacho, con usted? 39 años tiene Ariel. Sepul tiene 35, pero desde que vive solo vive como uno de 20. Partusa todos los días. Epa, mirá, está lo que estamos... mirá, con razón que anda... Ariel es un capo, Bruno. La gente no le quiere porque dice las cosas sin pelos en la lengua. No tiene ningún modelo a seguir de lo que debe decir o no debe decir. Entonces le molesta a la gente. La gente pues quiere escuchar lo que ellos piensan nomás y no podés pues hacerle escuchar a 7 millones de paraguayos 7 millones de comentarios diferentes. Sí. Pues Ariel. Ahí está. Ariel Mareco, así como se pladea, parece que tiene 70 años por ahí. No copie 70, tiene fue. Ojalá que lleguemos a esa edad. Ariel Julián tiene 38 años de puro cerrismo. 38 años de puro... Aclaran allá que sos o no sos cerrista, o no querés decir. Buenas tardes, Bruno. Ariel, del único que tiene miedo es de Cartes, por eso no opinó vez pasada por el tema del penal. No opinó, él dijo que para él no fue penal. No, perdón, que fue penal, que fue penal. Que fue, claro que un oyente inclusive le dijo que te llamaban ya del grupo Carte, la gente pues piensa mal siempre. No, la edad es lo de menos, lo buen periodista que es Ariel y es gestión nomás, eso es lo que manda. Ariel es muy buen periodista realmente. Periodista, claro que la edad es lo de menos, o sea, día cero ya puedo vender cada tanto. Ahí está, pero ¿y por qué pico yo con Ariel contra, no entiendo? Sabemos bien que Ariel Julián es cerrista. Está bien que aceite. Vos, Bruno, también tenés que aceptar que sos olimpista. Igual que Chun. Chun también es olimpista. A ver, vos sabés que... ¿Y Federico qué dice la gente? Federico está hoy con permiso especial. Estamos con la tanda bien cumplida hasta ahora. ¿Podemos jugar un ratito, Edgar? Autorízame eso, por favor. Bueno, ¿cuántos años tiene Ariel y Federico de qué club? Entonces, quiere decir que la gente dice que yo soy de Olimpia, Chun también, y Ariel es de Cerro. Mira un poco lo que es. Ariel, ¿cómo te quiere, Bruno? Te manda la hoguera ahí en el WhatsApp. Pero la edad uno tiene, ¿por qué? Si yo cuento con mucho placer que tengo 42 años. ¿Vos cuántos años tenés, Chun? 41. O sea, acá el más longevito es Federico, ¿verdad? Federico es que ya... Pero en el corte que se hace hoy en materia generacional, o sea... Federico, somos la misma generación. O sea, Federico, vos y yo somos de la generación X. Ariel entraría ahí en la frontera entre lo que es la generación X y la siguiente, que es la Y o la de Millennial que dicen. Y ahora viene la generación Z, que son los Centennials. Pero ¿cuánto tiene Federico? Federico ya está cerca de los 50. No, ¿verdad? Federico estará por los 47. Y todavía... miramos, esperamos. Vamos con más audio WhatsApp, por favor. Bruno, de la mañana de 25 años con este, pero la de Moicay y la de acá, no, ahí estamos, 50 la realidad, PJ. Cierto lo que dice el señor. No, si yo no me hacía el implante, hermano, hoy parecía un tipo de 60 años. Vos sabés que tiene razón el señor, porque vos sabés, yo tengo una foto de Canal 13 del 2011 por ahí, y vos estás más viejo ahí que ahí más viejo, ahora, ¿verdad? mucho más joven, increíble. Estamos hablando de 10 años atrás. Sí. Ariel es de Rubioñuelo, que mópico va a ser Rubioñuelo. No, eso que estaba haciendo con el que ando muy caído de acá. Todos son panchos ahí. No, señor 12-8, no, vamos a mantener. No, Ariel es espectacular, periodista, futuro periodista del canal Gen, Ariel Mareco. Atención, señores del grupo AZ, su golillo. Ariel se va a ir a Gen, mirá un poco, che, no. Que, si eso llegase a Ariel, te vamos a... No, demasiado bien, estamos casi. No. Pero si te ofrece tío Horacio, vos le solés decir, yo también le digo tío Horacio, y si se pone tío Horacio te hace tambalear, hermano. Y creo que hubo alguna experiencia cercana. No, paremos acá, muchachos, vamos con la... Bruno,
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, señor. Es obvio que Federico y Chun es más cerrita que Zapac. Ah, cerritas son... Acá ya dice que Chun y Federico son cerritas. Buenas tardes. Todos los periodistas están ahí, son clase A. Solo que demasiado... tiene que sacarse la camiseta Olimpia cuando hacen comentarios, por favor. ¿Sí, va? Por favor, le pido. Bueno, sí. Sin fanatismo. Clase A toditos. Gracias. Gracias, señor. Muy amable. No, Bruno Ariel, para mantenerse siempre vigente y joven, no envejecer tanto, consumir, si es posible, 2 veces o 3 o 4 veces por semana, caldito así de gallina casera con mandioca. Ese papá, bien joven, te tiene la piel y el amigo bien parado. No, yo creo que Ariel no tiene problema. Ya nos cuenta Ariel cuántos años Ahí tiene. estamos más bien todavía. Bruno, qué puta. O sea, Ariel tiene que irse al cielo directo. Le farrean en la primera mañana. Le farrean en la gran 7:30. Ustedes le farrean todos los días. Pobre tipo, o sea. Le aguantamos todo. Ah, mirarse directo al cielo. No, buen tipo Ariel. ¿Sabes? Vos sabés la paciencia que tiene. Aguantamos todo, hermano. Pero bueno, hay unas razones para aguantar. No, así no, Ariel. Tranquilo, no, hermano. No, a veces casi no me voy periodista te aprende de todos los días, pues entonces yo te dije el norte acaban de dejar todos los días allí escriben de ese que pesa será de Mabel otra cuña y calidad de ahí será. Engancha Mabel ya con nosotros. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuántos años tiene Ariel? No, Ariel es nuestro ídolo. Tiene 38 años. Y vos también mi ídolo. También Chun. Menos Federico. ¿Por qué? Federico, o sea. Y dice, no, así no, hermano. Le farrean en la primera mañana. Le farrean en la gran 7:30. Ustedes le farrean todos los días. Pobre tipo, o sea. Por la primera parte dice, se tiene que ganar el cielo ya. O sea, Ariel tiene que irse al cielo directo. Al cielo directo, dice, bueno. Ariel, ¿cuántos años tenés, hermano? Bueno, por última vez, nací un 25 de diciembre de 1981 en la ciudad de Villa del Rosario. Actualmente tengo 39 años. Nunca más me pregunten, Bruno, vos. Dani, te pongo de testigo. 39, dijo. 39 años. No, lo que pasa es que yo le entiendo al señor. Ahora ya no me odia nunca, entonces. Nació el señor el 25 de diciembre. Cosas que en Villa del Rosario. Vos sabés que a vos te pregunta a cualquiera, ¿cuántos años cumplís así? ¿Tu cumpleaños? ¿Cuántos años cumplís? Siempre, cada año te pregunta. No, yo tengo una tía. ¿Cuántos años tenés? Tengo una tía que es mentirosa, que miente su edad y se olvida de que te mintió. Sí. Y siempre, o sea, cuando cumple años, va retrocediendo 1, 2, 3 años, roba su edad. No sé por qué es así. Pero increíble, hay gente que no quiere contar su edad. O no querés ser viejo o vieja. Bueno, también, en esto terminamos, señores. Sí. Bueno, campeonato local, vos tenés los detalles y contanos lo de Guaraní un poquitito, Ariel. Sí. Lo de Libertad también, porque ya tenemos Copa Libertadores la próxima semana. Guaraní ya juega contra Nacional de Colombia. Libertad ya juega frente al Liverpool. Universidad Católica de Ecuador que derrotó a Liverpool. Sí. Y después esperan Olimpia y Cerro. O sea, segunda quincena de abril. La semana, podemos decir que desde lo futbolístico que arranca mañana va a estar muy muy cargada porque tenemos adelanto. Viernes, sábado, domingo. Sí. Después tenés Copa Libertadores miércoles y jueves. Pero en ese interín tenés adelanto de una fecha. ¿Entre cuándo? Martes y jueves. Martes y jueves. ¿Pero miércoles también? Y claro. Martes, miércoles y jueves. Por eso el partido que corresponde a ese adelanto era Guaraní Libertad y ya se postergó. Pero no le vamos a confundir a la gente. No. Vamos a pasar el lunes nomás la programación. Vamos a pasar ahora de este fin de semana o si no la gente se va a bastar. Desde mañana. Mañana juega Libertad, Olimpia y Cerro juegan el sábado. Sí, desde mañana hasta el siguiente miércoles, sacando el lunes, hay fútbol. Y Guaraní Copa Libertadores y lo del torneo local. Bueno, vos tenés la programación, Ariel. Por supuesto. Y tenés lo de la Copa Libertadores. Miércoles y jueves ya juegan los equipos paraguayos. Sí.
El miércoles 19:15 juega Libertad en Quito frente a la Universidad Católica. Y Guaraní va a jugar el jueves 21:30. El Defensor del Chaco sería el escenario contra el Atlético Nacional. Universidad Católica de Quito es en la altura, ¿verdad? Pero sí, no es Quito, mucha, pero creo que son 2.800, no es tampoco muy despreciable que digamos. Antes que se expandiera tanto el tema de ciudades futboleras, Quito era la altura más complicada después de La Paz. Exacto. Porque después apareció Cusco. Sí, pero siempre en el ranking de las alturas era podio, oro para La Paz, plata para Quito, y Bogotá venía como tipo bronce. Después, sí, esto de que Potosí, Cusco, sí, no, otras ciudades, no, pero ahí son complicadas. Ahí a 4.000 inclusive llega. Sí. No, Potosí es complicado. Oruro, ahí... Te quiero ver bailar, hermano, ahí. No, yo, por ejemplo, de mochilero fui justamente a esa ciudad, entonces te puedo hablar con propiedad de lo que significa. Si no está bien aclimatado, algún elemento para masticar. Claro. Para si no te molesta, ¿a qué edad más o menos? No quiero que qué tipo Ariel te enoje también por el tema de la edad. ¿A los cuántos años hiciste eso, Chum? Mochilero, imagínate. Sí, no, y tenía, 25, 26. Pero soltero, no había ningún compromiso, nada, tranquilo. Claro. Bueno, no dejamos nada pendiente por Perú, yo no sé, no, en serio, una deuda, no, en serio, señor. ¿Cómo preguntar el tema de la altura? Que yo salgo y después me dan voy que terminar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, flanchuelas y perfiles en todas las medidas. Hierropar, mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo, 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. La mejor Skinfa es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebia Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Me apunta Luis María, algo espectacular. Pelé y John Lennon nacieron el mismo mes y año. Es cierto, y lastimosamente John Lennon murió a los 40 años, en 1980, nació en el 40 y murió en 1980, muy joven murió. John Lennon, lo mataron, ¿verdad? 8 de diciembre, para nosotros la ocupé, para el mundo el tema de... Qué bárbaro, o sea, qué locura.
¿Cómo era la programación, Ariel? Bueno, retomando entonces la programación, esta... Don Ariel. Sexta fecha del campeonato, por eso el Chum fue espectacular. Bueno, River Guaireña. Perdón. No, esa pregunta del viaje de mochilero. No, pero lo que pasa es que hay experiencia, viste, que son mucho de Pachamama, Machu Picchu, Titicaca. Me imagino que por ese lado quiso entrar. Acá me están enviando un audio también, dice, hablando de Machu Picchu y compañía. Pero esto es doméstico, casero, ¿verdad? ¿Cuántas, si llegamos a hacer píldoras del Cardinal Deportivo? ¿Podemos hacer eso, Martín Ariel? Recordar el programa así, pildorita. Tirame un poco esta. ¿Qué es? Pero vos sabés que tenés que tener una mano especial para la vaca, para ordeñar. No, y primero que nada, viste que... Tenés que saber apretar, yo llegué a probar alguna vez y no me salió nunca la leche. No, tiene su forma para que salga la leche. ¿En serio? ¿En serio? Pero, quédense, muchacho. Bueno, usted puede ser hombre del CENTE, no van a entender esto. Pero era, no sé a quién le ordeñó un toro. El sepulturero. No, basta. Así no, hermano. Qué bárbaro. Hoy viniste vos pinchado. Hoy te pinchamos, papá, para la Copa del Mundo. Elegísimo todavía. Porque si metemos Juan Pico mañana también. Los sepultureros son un amor. Basta, Martín Ariel. Estamos con la programación. Seguimos. Programación. Y después supongo ya viene Santo Oral. River Guaireña mañana, 18-15 horas en los Jardines del Guelito. Después el juego entre 12 de octubre y Libertad en Itagua. Estadio Luis Salinas, 20-30 horas. El día sábado tenemos a Nacional Cerro Porteño, 18-15 horas en el Arsenio Erico. Sábado también para Sudamérica Olimpia, 20-30 horas en el Estadio Luis Alfonso Gianni de la ciudad de Villa Lisa. Y el domingo único partido Guaraní frente a Luqueño a las 19:30 horas en el Rogelio Linares. Bueno, cumplimos, por favor. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantalo limón, menta y bolde compuesta en este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el cherry queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Prueba el nuevo ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces, como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Proba el nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. La mayor calidad periodística con el compromiso de seguir informándote. Ahora, ABC Cardinal Ciudad del Este por la 107.1 FM. Te contamos... Te escuchamos. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Villa Granitigo,
reversionan un clásico para homenajear al hincha con la misma pasión, porque en Tigo nos mueve la misma pasión. Bueno, 13:52. La mayor calidad periodística con el compromiso de seguir informándote. Ahora, ABC Carrinal, Ciudad del Este, por la 107.1 FM. Te contamos, te escuchamos. Bueno, dos experiencias, una buena y otra mala. Vos sabés que hoy casi me moqueteé con un oyente. Epa. En serio, venía manejando acá en el centro. Pero oyente luego. Y sí, porque me dijo, pues. Yo pillé, ¿verdad? Venía un tipo detrás mío y me bocinaba, ¿verdad? Y después yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Y estaba por girar ahí en la Plaza Uruguaya. ¿Y cuál es esa que sube donde está el Banco Atlas? Palma. No, Palma ya es. Yo me di la vuelta, pues. Paralela a Palma es. ¿Cómo se llama esa? La que viene, paralela es. Y me tocaba la voz. Y yo pensé que algo pasó, un accidente, no sé. Después me di la vuelta y me apuraba el tipo. Después yo le saqué mi jet, le dije, ¿qué te pasa? Le dije, y me encosté así, la puta se a pasar, le dije. ¿Qué te pasa? Le dije. Me dijo, playa, vende abuela en tu programa, me dijo. Y por eso nomás creo que es oyente, porque me dijo así, playa en tu programa, abuela, me dijo. Y se iba a hacer puteándome. Y él lo que estaba apurado. ¿Y qué quiere que yo haga? No podía volar con mi camioneta, ¿verdad? ¿Cómo es que hay gente así? O sea, que te bocina, no, te molesta, ¿verdad? El respeto, no sé, bueno. Ese es un saludo al oyente, entonces el bocinero. Bocinero le bautizo. Y la otra muy buena experiencia, el fin de semana estuve en el, ¿cómo se llama? Hotel Alemán de Capiatá. El señor Alfonso, uno de los mozos. El jardín. Jardín Alemán. Una atención espectacular. Les recomiendo, si llegan a irse, ese lomito de pimienta, hermano. Ese no tiene precio. ¿Qué parte sobre el centro? No puede. Es una belleza, Ariel. Y me contó que Chun se suele ir. No, de hace rato que no me ven. No, pero me dijo, cuando venía cerca de la parada 27, enfrente, me dijo Alfonso que Chun no viene más hace mucho, porque antes venía cuando había partido el 12 de octubre. Yo sé cuando terminaba y solía parar y siempre... Ahí hay un buffet, tenés que irte, aparte hay una sombra. Pasando la cancha de Capiatá, más o menos, entonces, ¿verdad? Claro, si vos querés ubicar entre la cancha de Capiatá y la cancha del 12. En el medio, claro. Hay un semáforo, lo Ariel, ahí, y tenés que entrar a la izquierda, tiene estacionamiento, espectacular es el lugar. Se come muy bien, y vos sabés que el señor que atiende ahí, uno de los señores, uno de los más antiguos, nos escucha todos los días transmisiones, así que le enviamos, Alfonso se llama el señor, Alfonso, y me empezó a hablar, me contó toda la historia de nuestro programa, o sea, te das cuenta que realmente nos escucha, así que, porque está que te dice, te escucha, y te dice, no te tira ninguna info de tu programa. Bueno, señores, Ariel, vos tenés que irte ahí, muy buen, yo te diría que si te vas, tiene que ser para un evento especial también, porque... ya, tiene su... 1979, en España sucede la primera huelga total de futbolistas, 1979, 1999 en Argentina el club fútbol Racing Club es condenado a la quiebra. 1953 nace Emilio Estefan, músico cubano. Él es el esposo de Gloria Estefan. No, hermano. Su hermano, no nacerá. Espera, No, revisame esto, porque entre hermanos y hermanos no vamos a hacer una... incesto acá, no. Porque entonces la efeméride quiere decir que ya estamos para... No, yo preguntaba. 2020 Ronaldinho llegó al país para una serie de eventos organizados por una fundación presidida por la empresaria Dalia López. Ay. ¿Vos sabés por qué me acordé? Porque ese día nosotros estábamos haciendo acá el partido de Olimpia Delfín. Sí. Claro, Olimpia Delfín. Y en medio... Debutado Olimpia en la Libertadores. Claro, y en medio de ese partido... Fue el escándalo. Yo recuerdo, ¿sabes qué? Sole Franco fue la primera que tiró la información. Sí.
Por eso recuerdo. Y no podíamos creer porque decían que Ronaldinho fue detenido y después ya el segundo tuit de Sole Franco, nuestra colega, un saludo para ella, ya decía que tenía pasaporte paraguayo. Por una cuestión de documentación era. Le hicimos paraguayo a Ronaldinho, qué capo que somos. No, por eso, a la mañana trato VIP, serenata, y a la noche era eso, por eso había relacionado con lo que fue aquí. Pero después recorrió todo el mundo, pues ya le veíamos en todas las portadas Ronaldinho detenido, ¿sabes lo que es? No. Vos sabés que hay una foto de Ronaldinho antes y después, los muchachos para los memes son rapidísimos, un gallo portentoso así todo, con muchas plumas, ¿verdad? Cuando llegó a Paraguay, dice, cuando se fue un gallito todo peladito, todo, anga pobrecito. Y sí, los muchachos acá le... No, y 2000, ¿cuánto tiempo tuvo Ronaldinho? Más, Sí, nomás tuvo. Y $200,000 creo que depositaba él y por su hermano. Tuvieron que... No, después los abogados, ¿cuánto le habrán... que hizo por su trabajo, que corresponde, ¿verdad? Pero no. Después barato contratar un buffet de abogados. 2018... Messi llegó a su gol oficial número 600. Fue con un golazo de tiro libre que le dio el triunfo 1-0 al Barcelona sobre el Atlético de Madrid. A propósito, ayer Barcelona dio vuelta al resultado 2-0 contra Sevilla, ganó 3-0 y el gol de Dembélé es una pintura el primero, un golazo metió. Se estaba quedando fuera y ¿qué hace el gol en el último minuto? Forzaron el alargue, tiene el alargue el 3-0. Bradway metió el último gol. Sí, señor. Santoral, San Focio, con C, Focio, San Arquelao, así como suena, San Vacino, Vacino con B larga, y el último es Apiano, San Apiano. No